Pues hola gente, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora nos estén escuchando, pero esperemos que se le estén pasando muy bien. Bienvenidos a otro episodio de su podcast, Te lo explico de la A a la Z. Ya saben, como siempre nos está acompañando el buen Beto Retro, mi amigo Agus Corleone y el único y el inigualable, el padrino Regnir. Y bueno, toca hoy un tema bastante interesante que esperamos podamos desarrollar de una manera más profunda. Ya lo hemos mencionado y un poquito abordado en episodios anteriores, que es el Kaizen, ¿no? Esta metodología o filosofía de dar pequeños pasos para obtener grandes cambios, ¿no? Me gustaría mencionar un poquito qué es el Kaizen para quien no tenga contexto o no le resulte familiar la palabra. Bueno, Kaizen es una palabra japonesa que significa mejora continua. Se basa en la idea de que pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden llevar a resultados extraordinarios. Para profundizar este tema vamos a combinar el Kaizen con algunas de las ideas del bestseller de Hábitos Atómicos del autor James Clear. Entonces, pues digo, les vamos a dar una serie de consejos, les vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias personales aplicando Kaizen o algunos de estos consejos que nos menciona el autor de Hábitos Atómicos, y confiamos que al final del programa se lleven pues algunos tips o algunas herramientas para poder aplicar el Kaizen en su vida en un sinfín de ámbitos o aspectos, ya sea pues personal, profesional, relaciones y demás. Y bueno, vamos a comenzar con esto, ¿no? La filosofía del Kaizen y los hábitos atómicos. Como les mencionaba, el origen del Kaizen es japonés. Esta filosofía nace después de la Segunda Guerra Mundial como una forma de reconstruir la industria. Recordemos que Japón estaba en esta etapa postguerra. Y como les decía, etimológicamente la palabra Kaizen viene de la palabra Kai, que significa cambio, y Zen, bueno, se traduce como mejora continua. Esta filosofía trata de no hacer cambios tan radicales, sino de pequeños ajustes y sostenerlos en el tiempo y con ello generar pues un impacto. Un ejemplo de esta filosofía podría ser cómo lo aplicó Toyota en sus plantas de producción y cómo mejoró sus procesos, vaya, de productividad en cuanto al tema automotriz y eficiencia dentro de los mismos procesos, permitiéndole a los empleados tener mejoras diarias, ¿no? Y con esto convertirse en el líder mundial de la eficiencia, ¿no? Cosa que mucha gente copiaría después en América y tratarían de replicar en el resto del mundo. Incluso, por ejemplo, temas como la metodología Scrum o estas metodologías ágiles que se conocen hoy en día, ¿no? Ahora, me gustaría que nos hablaran un poquito de desde cómo se encontraron hasta cómo han comenzado a aplicar el Kaizen en sus vidas. Me gustaría comenzar contigo, Beto. Voy. A ver, primero y antes de empezar a dar mi punto, me parece que es muy importante tocar esta parte de qué es o de dónde viene este Kaizen, ¿no? Ya lo había dicho Cero, viene de Japón, pero viene básicamente de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Japón queda con una economía muy destruida, teniendo que resarcir muchos daños y ellos empiezan como a hacer estos cambios para mejorar su industria y así recuperar su país, ¿no? Volver a ser grande, si quieres verlo así. Ahora, para hablar del Kaizen como tal y cómo lo he adoptado yo, tenemos que tener muy en cuenta esta parte de qué es una mejora del 1% diario, ¿no? Porque cuando lo decimos parece muy difuso. Y el mismo James Clear nos da un excelente ejemplo. James Clear en su libro nos pone de ejemplo el equipo de ciclismo de Inglaterra, de Gran Bretaña en realidad. Sí, este equipo de ciclismo británico había ganado un solo título y después de ese estuvo más de 20 años sin aspirar a ningún campeonato. Hasta que llega un entrenador que empieza o sea, a aplicar esta metodología, ¿no? Desde qué asiento es más cómodo, hasta qué aceite utilizar para lubricar mejor las ruedas, hasta qué traje era más cómodo para los competidores y así también con su sistema de entrenamiento. Esto deriva en que ellos, después de más de 20 años, consiguen ganar un Tour de Francia y empiezan a ganar muchos títulos en cuanto a ciclismo. Yo lo he aplicado de una manera similar. Trato de hacer cada día un poco más de lo que hice ayer.
en mi apartado particular es con el tema del orden. Yo soy una persona muy desorganizada, ¿sí? Mi cabeza funciona muy rápido y siempre están yendo las ideas de aquí para allá y de aquí y de allá para acá y nunca me puedo concentrar en una sola cosa. Entonces, yo he intentado, digamos, como organizar esta parte para hacer siempre un poco más. Las consecuencias de esto han sido beneficiosas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque he conseguido tener una habitación más ordenada, he conseguido poder, digamos, gestionar mejor mi espacio, que es mi cuarto, ¿no? Mi espacio, incluso mi espacio de trabajo. Sí, antes se me complicaba trabajar porque tenía todo esto lleno de cosas aquí, ¿no? Entre de repente un plato de comida, que las baterías, que no sé qué. Ahora lo tengo un poco más organizado, no digo que sea perfecto, pero pues la idea es mejorar 1% cada día, ¿no? No subestimar el poder de los hábitos es una parte importante porque los cambios más grandes en tu vida no son radicales, los haces de a poco. Como todo cambio llega de a poco y con trabajo, ¿no? Entonces esta mejora diaria del 1% nos garantiza que al finalizar un año vamos a tener un 365% más de lo que teníamos cuando empezamos. Digo, es importante esta parte de la mejora del 1% y ahorita a lo mejor regreso con esa parte, pero me gustaría que continuara Agus. Bien, bueno, yo ya voy a dejar de lado lo que es la definición de Kaizen y todo eso. Me parece que Beto y Cero ya hicieron un excelente trabajo ya definiéndola. Yo me voy a remitir más a la pregunta en específico y es que a mí el Kaizen me tocó bastante de cerca en mis inicios porque digamos que nosotros en general, ¿no? Llegamos, digamos, con diferentes tipos de situaciones en las cuales seguramente teníamos, ¿no? Un montón de hoyos en nuestra barca, por así decirlo, nos estábamos hundiendo por diferentes lugares. Entonces, lo primero para poder empezar a aplicar el Kaizen es entender que, digamos que nuestra mente en ese tipo de situaciones está llena de incendios, ¿no? Y después de tantos incendios, se termina juntando todo y se termina haciendo un gran incendio. Entonces tenés que tener presente de que hay mucho fuego por apagar, hay muchas cosas que solucionar, hay muchas cosas que poner en orden. Entonces primero es entender que no podés apagar todos los incendios a la vez, sino que tenés que identificar y apagar un incendio a la vez. Tenés que saber qué es lo que tenés que priorizar, qué es lo que urge, lo que no podés posponer y que tenés que comenzar a hacer ahora, y qué es lo que tenés que comenzar a hacer después, lo que puede esperar, lo que no es tan urgente, ¿sí? Entonces, lo primero que a mí me tocó pasar es primero el tema de el cambio físico, ¿sí? Ya poniendo un poco más personal, ¿no? Con el asunto, yo era una persona que pesaba bastante poco, ¿sí? Yo estaba pesando alrededor de 47 kilos en ese momento. Yo sabía que tenía que dar un cambio físico para sentirme mejor, sobre todo porque procrastinaba bastante. Entonces, me tocó empezar en el gimnasio de a poco, ¿sí? Con bastante esfuerzo, bastante disciplina, porque motivación en sí no había, pero justamente, ¿no? Darte cuenta de que tenés que empezar poco a poco con lo que tenés, empezar con la pesa chiquita, con la pesa que a nadie le gusta iniciar, arrancar desde ahí, empezar, digamos, a lidiar con la parte mental también, ¿no? De decir, bueno, yo capaz que hoy no me quiero levantar, no quiero ir al gimnasio, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, pero bueno, es lo que toca para que uno pueda estar mejor. Y es simplemente un esfuerzo de ir una hora al gimnasio. Si no se puede ir una hora, por ejemplo, vas media hora. Pero la cuestión es que vayas todos los días y aportes tu grano de arena. Eso por el lado del cambio físico, ¿sí? Así es como lo fui llevando, poco a poco, hasta, bueno, hoy en día que ya tuve una mejora bastante, este, bastante contundente, por así decirlo, en la cual ya gané más de 10 kilos de masa muscular y todo eso gracias a la constancia. Ya voy para 2 años también de gimnasio. Después por el tema mental, que también fue todo un desafío por la parte esta, ¿no? De que uno viene normalmente, ¿no? De diferentes experiencias malas que va teniendo en la vida. Venís con problemas de autoestima, venís con, qué sé yo, no te sentís bien del todo, no tenés miedo a la soledad, no sabes lo que te va a pasar, es la incertidumbre constante. Entonces, primero es entender, digamos, por dónde empieza ese incendio, y mi incendio comenzaba por el tema de no tener definido un propósito. Entonces, cuando yo entendí que tenía que definir el propósito, el incendio ya no parece un gran incendio, empieza a ser un incendio más pequeño.
Entonces, empezás a ver, digamos, como ese fuego como lo que realmente es, como simplemente algo que no estaba definido, pero es algo totalmente solucionable, no como muchas personas lo ven hoy en día, que es algo, ¿no? Que normalmente la gente ve como que no lo puede solucionar, no puede, no puede calmar eso, piensa que no hay una salida de todo eso y la realidad es que sí. O sea, simplemente es empezar paso a paso, planificarlo de forma inteligente para poder llegar hacia ese objetivo, ¿sí? Definir el propósito, moverse hacia ese propósito y empezar, digamos, a aportar un 1% que se traduce en acciones que son específicas para cada día, para que pueda seguir encaminado hacia eso. Y después todo de a poco se va alineando. Y la suma de esas dos cosas fueron las que me dieron el cambio de mentalidad y el cambio físico que yo pude conseguir hoy en día. Digo aquí que Agus nos pone un caso práctico del Kaizen aplicado a su vida y a su día a día y de cómo ha cosechado estos resultados, ¿no? Digo, partimos de la premisa del 1% y también podría decirse como un pareto de acciones o de saber priorizar, ¿no? Que es cosa que ya hemos platicado en otros episodios, esta parte de tener un objetivo, un propósito, dividirlo en tareas, generarle trazabilidad, lo cual también mencionan, no sé, la filosofía Kaizen, hábitos atómicos, 7 hábitos para las personas altamente eficientes, y es importante pues no perder esta línea de mejorar solo un poquito cada día, ¿no? Les decía, James Clear es quien nos propone esto, ¿no? La famosa regla del 1%. Padrino. Puta, yo no sabía que estaba haciendo Kaizen hasta que leí Hábitos Atómicos y que empezaron a mencionarlo Beto y Agustín ciertas veces. Una de las cosas más importantes en donde he aplicado el Kaizen es a la hora de la lectura. Yo era una persona que solamente podía leer 100 palabras por minuto y actualmente leo, sin hablar en voz alta, obviamente, leo como 560 palabras por minuto. Es una de las cosas que super aprendí así a través del Kaizen. Cada diario estaba aumentando una página más de la que leía durante, creo que desde que entré al Discord hasta ahorita. Y empecé a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, hasta que llegó un punto en donde me podía acabar un libro de ciento y tantas páginas en una noche. ¡Trac! En chinga. Otra de las cosas donde utilicé el Kaizen y ya más allá de solamente la presunción es una frase que nosotros tenemos en Alcohólicos Anónimos que se llama poco a poco se va lejos. ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas que tuve yo que arreglar con el método Kaizen fue la relación con mis padres y uno de mis objetivos era hacerla un 1% mejor cada día. Un 1% mejor con ellos, llevarme bien con ellos, salir con ellos, hablar con ellos. A hoy en día no he terminado, pero de como estaba antes a como estoy ahorita, yo creo que llevo justamente lo que menciona este Beto, ¿no? Un 365% mejor que el primer día que empecé, porque lo he intentado hacer diario. Es una cosa bien padre esa del método Kaizen y te digo, yo no sabía que la practicaba hasta que vinieron y me dijeron, ah, mira, tiene nombre, es esto. Y claro, digo, muchas veces nos pasa que adoptamos ciertos o aprendemos ciertos patrones de conducta o filosofía sin saber que pues ya existían y incluso como dices tú, ¿no? Ya las habían hasta bautizado. Respecto a lo que mencionan todos, ¿no? Esta parte de la mejora del 1%, citando precisamente el libro de hábitos atómicos. No subestimes el poder de los pequeños hábitos, ¿no? Son el secreto de los grandes logros. Y corrigiendo un poquito esta parte del 1%, decía que parecía poco, pero pues si tú lo sostienes durante un año, no es un 370, es un 3700%. Claro, eso es si fuera un crecimiento lineal, ¿no? Hay muchas cosas que influyen para el desarrollo, no siempre lo vamos a poder aplicar y demás, pero pues un 1% aplicado al menos en 100 días quiere decir que vas a mejorar un 100%, ¿no? Entonces, esa es una parte importante y que no debemos perder de vista a la hora de querer tener resultados diferentes en las actividades que desarrollamos en el día a día, ¿no? A mí me gustaría en este momento invitar a la audiencia a que hagan este ejercicio, ¿no? Que es
piensen en una actividad, en un hábito que les gustaría crear o una habilidad que les gustaría desarrollar y de qué manera la podrían mejorar un 1%. Entonces, pues tómense la oportunidad para analizarlo y pues nada, ¿no? Comenzar a aplicarlo. Lo que pasa es que aquí Y aquí me gustaría hacer pausa, nada más. Ahí me ayudas con la edición, Agus. ¿Qué onda, Beto? ¿Qué pacho? No, lo que te iba a decir es justo eso, o sea, acerca de este tema del 3700 del que hablabas, o sea, en realidad es un 365%, normalmente el 3700 viene cuando superas. James Clear te habla algo que se llama umbral de potencial latente, ¿sí? Él lo menciona así, se llama umbral de potencial latente. Este umbral de potencial latente es cuando ya consigues hacer que un hábito sea automático, al punto, ¿sí? Al Claro. punto de que este hábito que está súper automatizado ya se vuelve una segunda naturaleza en tu vida. Entonces ahí el cambio se vuelve exponencial y se vuelve un 3700%, porque superaste ese umbral de potencial latente, ¿no? Lo automatizaste por completo. Sí, claro, por eso decía que dependía de muchas cosas. Y disculpen, chicos, si me reí no es contra Beto, es que aquí tenemos como la cajita de comentarios en vivo, entonces por ahí algo que me causó un poco de gracia y creo que a Beto también. Entonces, pues digo, me gustaría ahorita cerrar un poquito esta parte, mencionando esta parte, ¿no? Del Kaizen versus los cambios radicales. Creo que una de las máximas o de las fundamentales del Kaizen es este enfrentamiento que muchas veces tenemos, ¿no? De cambios radicales versus pequeños cambios, ¿no? Y regularmente, ¿qué sucede? Cuando tenemos cambios drásticos, la estadística nos dice que en la gran mayoría de los casos vamos a fracasar porque un cambio muy drástico es insostenible, desde el hecho de que pues requiere más tiempo, no vemos resultados de una forma tan corta o incluso inmediata o demás, y pues esto nos afecta de muchas formas en nuestra psique, en el estado de ánimo, y pues con ello la mayoría de las personas terminan pues claudicando, ¿no? Hacia esta parte. El Kaizen, como les digo, una de sus máximas es esta, ¿no? Cambios muy pequeñitos, el 1%. Entonces, el Kaizen no busca esta radicalidad, sino la constancia. Lo que reside detrás de esto es la constancia, ¿no? Y como dice el proverbio, ¿no? Gotas de agua atraviesan la roca. Entonces, la idea es que, como les decía en el ejercicio, traten de buscar un lugar en sus vidas en el cual puedan aplicar este Kaizen o este método del 1% y pónganse una fecha límite, un objetivo y vean de qué manera pueden cosechar resultados. Yo, por ejemplo, aquí les recomendaría la regla de las 100 horas, ¿no? Alguna persona cuyo nombre no recuerdo ahorita hizo un estudio y se puso a analizar casos de éxito y de personas que se volvían expertos o incluso maestros en sus áreas de desarrollo o temas y llegó a la conclusión de que estas personas, o para alcanzar un nivel bastante similar al de estas personas, llamémosle un 80% más, bastaba con invertir 100 horas en un año. 100 horas en un año son 18 minutos al día. Entonces piensen en qué podrían mejorar si ustedes se dedicaran a aplicar o a tratar de aprender o desarrollar cualquier actividad, hábito o hobby 18 minutos al día de manera rigurosa. De nuevo, vuelvo a la regla del 1%, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y vemos a dónde se llega, ¿no? Y para hablar de este tema de hábitos y de cambios y demás, pues obviamente, como lo mencionaba Agus, es esta parte de tener un objetivo, un propósito, ¿no? Y en este caso hablamos de sistemas versus metas, ¿no? Me gustaría abordar ahorita el problema de las metas fijas, ¿no? Muchas veces las metas que nos ponemos o los objetivos que incluso llamaría nos imponemos pueden resultar abrumadoras, ¿no? Y también tenemos esta parte de que en algunos casos, una vez las alcanzamos, nos dejan este sentimiento de vacío. Hago comercial aquí, regresense a podcasts anteriores donde hemos hablado del propósito, las metas y el estoicismo. Y bueno, regresando a las metas, ¿no? En cambio, cuando desarrollamos un sistema, pues detrás de esto hay un proceso que nos lleva a una mejora constante sin importar el resultado. Entonces, citando de nuevo el libro de hábitos atómicos, no te obsesiones con los resultados, céntrate en los sistemas que te llevarán a ellos. Beto. Ok, sí. Este tema es bastante interesante porque una pregunta que nos plantea James Clear y que me gustaría que respondan ya sea en la caja de comentarios, la gente que nos vea en el momento en el que lo esté viendo,
aquí mientras estamos pues haciéndolo en vivo o ustedes mismos, ¿sí? Me gustaría que me respondan, ¿ustedes creen que los perdedores y los ganadores tienen diferentes metas? ¿O tendrán las mismas metas? ¿Quién me dice algo? Ah, Cero, Ragnir. Ah, perdón, pensé que era pregunta para el público. Ajá, yo También, pensé pero Yo lo para también mismo. ustedes, dije, le también está a ustedes. preguntando al No, se público. los dije, también a ustedes. A ver, También a ustedes. a ver, ¿me puedes formular de nuevo la pregunta, porfa? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que, y te voy a poner un ejemplo más concreto para que se entienda, un equipo de un deporte X, que es un equipo ganador, y un equipo de este mismo deporte, que es un equipo perdedor, ¿ustedes creen que tienen diferentes metas o tienen las mismas metas? Tienen las mismas. Tienen las mismas metas. La realidad es esa. Yo digo que es más bien una pregunta un poco capciosa dependiendo de tu punto filosófico de la vida, pero o sea, siendo objetivo sí diría así. Tienen en un principio Sí, las mismas, ¿no? Pero tienen las mismas metas, pero lo que pasa es justamente la consistencia con la que persiguen, ¿no? A través del fracaso o el éxito, digamos, las metas. Si se mantienen en el camino o desisten justamente, se vuelven parte, digamos, del montón. Exacto. Y como dijiste tú, Cero, en un inicio, ¿no? En un inicio buscan las mismas metas, porque después es tu propia, o sea, son las propias consecuencias de los resultados que tú has conseguido que van moldeando tu realidad. Y si es que tú no tienes, digamos, esta capacidad de mentalizarte lo suficientemente bien, pues te quedas ahí, ¿no? Encasillado. La pregunta la hago porque realmente la cosa no está en las metas. O sea, el problema no está en las metas que te pone. El problema está en los sistemas que utilizas para alcanzar estas metas. ¿Sí? O sea, yo versus Agus. Si Agus tiene un sistema excelente y yo tengo un sistema más deficiente, ¿quién va a alcanzar la meta más rápido o quién va a alcanzar la meta y quién no? ¿Quién tiene más probabilidad de alcanzar esa meta? Es Agustín, porque su sistema es más eficiente que el mío. ¿Me entiendes? Entonces, James Clear claro. nos invita en esta parte a que nosotros cambiemos más los sistemas y no tanto las metas. Y les voy a poner un ejemplo práctico que yo he aplicado en mi vida diaria, ¿no? Yo tengo, como les decía, este problema con la organización y el orden en mi habitación. Entonces, yo he diseñado un sistema, que eso también, bueno, lo dice James Clear más adelante, ¿no? Yo he desarrollado un sistema que básicamente se trata de que yo he modificado mi ambiente para dejar de tener las cosas tiradas, ¿sí? Entonces es súper importante que trabajemos en estos sistemas. ¿Qué es lo que yo he hecho? He puesto, por ejemplo, el canasto de ropa sucia cerca de donde yo suelo tirar la ropa, ¿no? Para tener la ropa en el canasto de ropa sucia. ¿Sí? Eh, he optado por tener, digamos, un espacio específico para traerme una taza de café y que solamente pueda traerme esa única taza de café. No hay espacio para otra cosa. De modo que no puedo acumular más tazas de café. ¿Me entiendes? No las puedo dejar ahí tiradas. Entonces, he trabajado en ese sistema para mejorar mi organización. Mis resultados han sido excelentes, amigo. Sí, claro, digo, es producto de lo que decíamos ahorita, ¿no? Trabajar en un buen sistema y tener esta parte de la constancia, ¿no? O sea, pequeños resultados, grandes cambios, o sea, este pareto de resultados, ¿no? Que es lo que busca precisamente generar el Kaizen, ¿no? Agus, Bien. Primero que nada, bueno, yo también he elaborado, digamos, a través del aprendizaje que he tenido, ¿no? Un sistema que es, digamos, un poquito extenso, pero bueno, lo tengo bastante resumido, ¿no? Porque si no, no entraría, digamos, en el espacio este del podcast. Son varios pasos, pero lo primero es siempre estar dispuesto, digamos, a tener un compromiso total con la mejora, ¿sí? Porque si no hay ganas, digamos, de tener una mentalidad de mejora constante, nada va a cambiar jamás. Entonces, el primer paso, antes que nada, es tomar la decisión consciente, porque tiene que ser consciente, elegirlo todos los días, porque al principio no lo vamos a querer. Entonces, a pesar de que no queramos, tenemos que ser conscientes de querer tomar la acción de mejorar por lo menos un 1% cada día, que se puede traducir en una pequeña acción que haga la diferencia con respecto al día anterior o a las semanas anteriores, ¿no? Ese sería el primer paso, lo fundamental, el compromiso. Lo segundo es justamente identificar los problemas y las oportunidades, ¿sí? Porque el Kaizen justamente se basa en eliminar los desperdicios y mejorar la eficiencia, justamente para que nosotros podamos alcanzar los objetivos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hay algunas preguntas que yo me podría hacer para esto, serían justamente, la primera es, ¿dónde estoy perdiendo tiempo, dinero y energía?
dónde estoy desperdiciando justamente estas cosas como para poder empezar, ¿no? A hacer una pequeña limpieza y poder empezar a redirigir todo ese tiempo que estaba mal gastado para empezar a gastarlo de buena forma, ¿sí? Una segunda pregunta sería qué cosas hago repetitivamente que podrían ser optimizadas, porque muchas cosas que nosotros hacemos y que nos toman demasiado tiempo. Entonces, la idea es que podamos optimizar ese tipo de procesos como para poder hacerlo justamente en la mitad del tiempo, en qué cosas estoy redundando demasiado o estoy dando tantas vueltas como para que se extienda tanto. Entonces, la idea es que nos concentremos solamente en lo justo y lo necesario y no estemos dando tantas vueltas a las cuestiones, ¿sí? Después, bueno, digamos, hay más preguntas, pero lo vamos a dejar por ahí en ese paso, ¿no? El siguiente sería directamente ejecutar un plan que a mí me gusta llamarle el plan de acción, verificación y de mejora constante, que sería, digamos, desglosado en diferentes casos, ¿no? O sea, hay diferentes pasos en esto que son justamente la planeación, que yo me pongo a planificar, ¿no? Lo que yo tengo que hacer en el día. Tengo tales actividades, listo. Yo las pongo en práctica, ¿sí? Sabiendo que en ese plan hay una o dos o tres acciones que son pequeñas, pero justamente que hacen la diferencia con respecto al tema de los días anteriores, digamos. Después viene la verificación para saber si me está funcionando o no me está funcionando lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Analizar justamente qué sentí yo, qué cambio hubo, qué cosas podría ajustar, si no salió bien algo, por qué no salió bien ese algo y qué cosas podría yo hacer para que la próxima sí salgan. Y después justamente volver a actuar, que ya una vez que vos tengas ajustadas todas las tuercas de las cosas que vos sentías que no te salieron o que te hacen falta, empezar justamente a actuar con todos los cambios que vos ya hiciste, porque de esa forma es como estamos corrigiendo de forma constante los errores y nos va a acercar más a lo que nosotros tenemos pensado, ¿no? Como nuestro camino de vida, nuestro propósito en la vida. Sí, claro, o sea, este tema de, digamos, de comprometerse, de tener cierta trazabilidad de lo que mencionabas, ¿no? Que estoy haciendo, hacer como un proceso de revisión e introspección y ir haciendo los ajustes conforme desarrollas este sistema para llegar a los resultados, ¿no? Por ejemplo, esto que dices, a vos es importante y digo que lo han mencionado todos, porque justamente hablando de mejora continua, ya me están ganando los chicos y llevamos casi 2 pasos más adelante de donde quería llegar, entonces voy a ir como haciendo este pasito atrás y 2 adelante, pasito atrás y 2 para adelante. Pero bueno, ahorita para continuar, padrino, estás muteado, padrino. Sorry, chicos, dificultades técnicas. Ahí está. Es que me tengo que desmutear de dos lados, güey, por el OBS. A ver, en esta onda de la mejora continua que menciona Agus, es yo detectaba la redundancia en cuanto a mis acciones. Voy a seguir con el ejemplo de la mejoría de la relación con mis padres, que era una de las cosas que más me tenían en frustración. Y que sabía yo que me tenían metido en un pedote, tanto económico como de disciplina y demás. En esta intento o mejora de más bien de la relación con mis padres, yo me di cuenta que estaba siendo redundante a la hora en cómo accionaba con ellos. Haz de cuenta que en el intercambio de la interacción social era, yo decía una cosa, ellos decían otra, ellos me seguían diciendo, yo me peleaba y a chingar a su madre, ¿no? Y ya no se volvían a hablar una semana. Y así era siempre, recursivamente, siempre cayendo en lo mismo. Otro lugar donde me pasó la misma situación fue a la hora de hacer este trabajo como de la mejora de la autoestima propia en cuanto a cambiar la manera en cómo me contaba mi propia historia, ¿no? Que es de lo que muchos padecen en general. Este síndrome del impostor mal diagnosticado, ¿no? Porque si no te lo diagnostica un experto, pues no lo tienes, ¿no? En esta onda de mi pedo del síndrome del impostor, yo me estaba dando cuenta que mi mente no era suficiente para saber que estaba yo teniendo logros en mi vida. Y entonces cuando yo le preguntaba a mi mente, ¿qué logros estamos teniendo? Siempre me respondía con lo mismo, sabes tocar guitarra, sabes arreglar motos y se chingó. Y computadoras, ¿no? Y celulares. Entonces lo que yo tuve que hacer fue cambiar la manera en cómo mi mente me contaba la historia.
En este caso lo que hice fue trasladar todos mis logros y todas las cosas en las que era bueno, mis virtudes, a un cuaderno. De hecho, a ver, por aquí está el cuaderno. Bueno, aquí está el pinche cuaderno, ¿no? Tenía otro con una portadita pintado y toda la cosa. Pero este es mi cuaderno de logros y demás chingaderas. No se los quiero enseñar porque me da mucha pena. Gracias, ¿eh? Entonces, este pinche cuaderno está yendo hasta atrás. De hecho, hasta atrás tiene esto. ¿No? A ver si no lo No, no, borra. no llega a enfocarlo, no llega a enfocarlo tu No, no, green no. screen, Ay, tu ay, green ay, ay, screen. ay, ay, Ahí está, sí. tengo esto hasta atrás. Y es Ok. una manera en la que yo simbolizo como las manzanas son mis logros y las que me puedo comer cada que me sienta mal. Y así veo el árbol y luego abro el cuaderno en una hoja random y pasa lo que tiene que pasar. Es como una conexión que tengo con mis logros. Tengo hasta mis colores norma para seguir dibujando porque me encanta dibujar mis logros. Entonces, yo empecé a hacer eso para poderle cambiarle el chip a la mente y entonces poder tener la historia que necesito yo para que contarme, para sentirme mejor, para poder seguir avanzando con mis proyectos y mis cosas, para dejar lo que era lo que yo le llamaba mal llamado en su momento que no me enamoraba. Siempre he dicho no me enamoro, pero la neta es que yo me enamoro bien rápido. Y bastantes cosas me han servido a la hora de que utilizo el Kaizen, viendo el sistema o el plan o las cosas que son un gasto de energía innecesario, ¿no? Que son recursantes. Este caso, los logros. Es una cosa bien padre esa del Kaizen y les digo, yo no sabía cómo se llamaba hasta ahorita. Por último, también lo hice con lo de los libros. Yo decía, ¿por qué putas no puedo leer más de 2 páginas o más de 2 párrafos todos los días, ¿no? ¿Qué me entretiene? Y entonces empecé a verificar mi entorno, como lo que dice Beto. Mi entorno era que yo leía en la computadora y entonces aparecía un video de YouTube, ¡pap! Y prefería ver el video de YouTube en vez de ponerme a leer. Y entonces lo que hice fue poner literalmente casi bloquear el internet, abrir nada más el libro en prácticamente mi celular y leer en el celular, a pesar de que me chingaba la vista, pero leía. La desventaja No, de piratear libros, Rickner. es que la desventaja de piratear libros justamente. Y es parte, Vicero. Es importante lo que menciona el padrino porque retoma cosas que han mencionado Beto y Agus, como esta parte de comprometerse, ¿no? De vencer las tentaciones, los obstáculos, incluso esta procrastinación y comprometerte a hacer algo, te guste o no, ¿no? Me gustaría ahorita enlazarlo hacia allá, a vencer la procrastinación, pero antes de eso, me gustaría a la gente dejarle este tip, ¿no? Estamos hablando de la parte de sistemas y demás, entonces aquí les dejo una breve guía de cómo crear un sistema, ¿no? De forma muy resumida, claro, si les interesa que desarrollemos más como este tema, o le dediquemos un podcast full a desarrollar sistemas o casos, pues incluso de éxito, y no solo de nosotros, sino también de gente que es cercana a nosotros y que ha aplicado con éxito el Kaizen en sus vidas, pues también lo podemos abordar, ya saben, todo cajita de comentarios. Y pues digo, les dejo los pasos, ¿no? Paso número 1, identificar el hábito o el objetivo más pequeño posibles, ¿no? Ejemplo, lo que han mencionado ahorita mucho. Si se quiere leer más, pues empezar con lo mínimo, el 1%. Vámonos, una página al día, ¿no? Eliminar las fricciones o las distracciones, ¿no? Por ejemplo, de lo que comentaba antes, yo también rescataría mucho esta parte, ¿no? Decía Beto, quiero acomodar la ropa, pues me dejo el lugar donde acomodo la ropa en un punto donde paso o estoy muy cercano a esto, va. Yo lo llamo igual bautizar las cosas, que es parte del Kaizen, que un Yokoi influencer y Kenji. coach, ajá, Kenji, exacto, lo menciona, ¿no? Bautiza las cosas y haz esto, ¿no? Entonces te funciona bastante porque en algún punto pues ya lo interiorizas y lo haces en piloto automático, ¿no? Tipo, llego, dejo mis llaves en el llavero, la cartera en el buró, cambio mis zapatos por mis sandalias, tengo mi canasto de ropa sucia, deposito mi ropa sucia, me coloco la ropa para estar en casa y demás, y ya es algo automático, ya no pierdo tiempo en otras cosas, por ejemplo. Pero regresando a esta parte de eliminar fricciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso la lectura, pues dejamos un libro cerca de donde estamos o pasamos buena parte del tiempo o pasamos varias veces para poder tenerlo al alcance. Lo que decía el padrino, celebrar los avances, recompensarnos después de cada pequeña victoria. Esto va desde la parte del inmerecimiento, como es lo que
lo que mencionábamos, esta parte del síndrome del impostor que también padece muy buena parte de la población y que si gustan también podemos tener un podcast al respecto. Les digo, celebrar las pequeñas victorias y, y trabajarlo día a día, día a día. Ahora es que como dicen en AA y en muchos lados en el estoicismo y en un sinfín de filosofías y formas de ver la vida, un día a la vez. Solo estamos aquí en el presente y en el ahorita, ¿no? Entonces hacerlo un día a la vez, un día a la vez y realmente comprometernos. Que les digo, retomo mucho eso que es lo que dice Agus con lo que decía también Beto y Padrino de quitarnos estos distractores o estos obstáculos que pueden interferir en el querer desarrollar este hábito. Digo, antes, para terminar esta parte, pues me gustaría mencionar 2 casos de éxito del Kaizen, por ejemplo, una figura muy conocida, el autor Stephen King. Él dice que él escribe 6 páginas al día sin importar nada. Esté de buenas, esté de malas, feliz, triste, enfermo, sano, donde se encuentre. Él escribe 6 páginas para aportar a sus libros diario. Y por ejemplo, aplicado a las empresas, ¿no? Google implementó una regla precisamente en esta parte de sistemas donde les permitió a sus empleados dedicar un 20% de su tiempo a proyectos personales. Y esto trajo muchos beneficios tanto en los empleados como en la productividad de la empresa e incluso aplicado dentro del propio Google, lo que trajo innovaciones como por ejemplo la llegada de Gmail dentro de Google. Terminando esta parte de los ejemplos y lo que han mencionado todos. Comprometernos, vencer la procrastinación. Me voy a remitir de nuevo al tema de libro de hábitos atómicos, ¿no? Mira, por aquí me dicen también en el chat, ¿no? También Stan Lee fue uno de los casos que aplicó ahí Kaizen en el universo Marvel. Y, digo, todos lo conocen, ¿no? Creador de medio universo Marvel y de Spider-Man, uno de sus personajes más emblemáticos. Pero les sigo regresando a esta parte de la procrastinación. Creo que, digo, no sé si a lo mejor Padrino le suena, pero por lo menos creo que con Agus y con Beto sí, puede que gente aquí del público también, la famosísima regla de los 2 minutos de James Clear, ¿no? Que te dice, si una tarea te da pereza, comprométete a hacerla por solo 2 minutos. Y una vez que empiezas, comienza de manera interna y subconsciente como un efecto bola de nieve, y así es más fácil continuar. Entonces, lo que mencionaba Gus, ¿no? Si no te quieres poner o ir al gimnasio, pues oblígate un poquito, ¿no? A lo mejor cámbiate, ponte ropa deportiva, párate una proteína, o hazle como yo, ¿no? Voy manejando rumbo al gimnasio y voy, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Llego y no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Dejo mis cosas, me cambio, no quiero, no quiero, no quiero. Y hasta que empiezo con las pesas es, no, sí quiero. O sea, pero el punto es ese, comprometerse, ¿no? Entonces, regla de los 2 minutos. Beto. A ver, puta, es que, amigo, el mismo James Clear te pone en claro una cuestión y es, literalmente le dedico un capítulo a esto. A menudo, la fuerza de voluntad te sirve menos que el ambiente en el que estás expuesto. ¿No? Es algo que dice James Clear clarísimo para vencer la procrastinación. Y vuelvo a lo que yo les decía, hablábamos de los sistemas y yo les hablaba del diseño de un entorno saludable, ¿no es cierto? Y es justamente esta regla de los 2 minutos se aplica a esto. Que tú tienes que generar un entorno donde te tengas que obligar a ciertas cosas, como ponerte la ropa deportiva o como ponerte a leer una página que luego vas a terminar leyendo 10, ¿no? 15, 20, de repente no lo que querías, pero ya es algo, ¿no? Ya empezaste por ahí. Entonces, James Clear te lo dice, normalmente lo que más importa, más que la propia fuerza de voluntad para vencer la procrastinación, es el ambiente al que estás expuesto, ¿no? Y lo decía Regnier muy clarísimo, o sea, su ejemplo de la lectura en la computadora es claro. Él se disponía a leer, pero el ambiente en el que él estaba lleno de distractores. Entonces, tú puedes aplicar esta regla de los 2 minutos solo y solo si el ambiente en el que estás es el correcto, si no, no se puede, o sea, es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener distractores que igual van a hacer que abandones la tarea así la hayas empezado. Es por eso que es importante, y en otro libro, El Club de las 5 AM de Robin Sharma, digamos, él te insta a levantarte a las 5 de la mañana y hacer ejercicio en los primeros 20 minutos de la mañana, y te dice, si es necesario, duérmete con la ropa de ejercicio. ¿Para qué? Para que cuando despiertes tu cabeza no empiece a buscar salidas fáciles, ¿no? Entonces es más que todo, para aplicar la regla de los 2 minutos necesitamos esta parte de un ambiente adecuado, porque si no hay ambiente adecuado no podemos aplicar dicha regla. Es tan simple como eso, ¿no? Y esto también parte de hacer ciertas cosas. Primero, tienes que hacer las cosas obvias,
Tienes que hacerlas sencillas, tienes que hacerlas atractivas y tienes que recompensarlas. Y con eso se resume prácticamente todo lo que hemos hablado. Sí, por supuesto. De hecho, iba para allá, pero ya les digo, qué curioso que en este episodio de la mejora continua todos vamos en la mejora continua mientras se desarrolla el podcast, entonces vamos un par de pasos adelante. Digo, lo que dice Beto tiene completamente razón, pero bueno, Agus. Bien, yo voy a retomar también un poquito, ¿no? El tema este de que hay que desarrollar un sistema obligatoriamente porque normalmente uno puede llegar más lejos cuando sabe dónde está parado, cuando sabe qué es lo que tiene que hacer y cuando tiene, digamos, bien planificado las diferentes acciones que tenés que hacer, pero no basta solamente con planificar, ¿sí? En el caso, ¿no? Vamos a poner una situación porque ya saben que yo soy mucho de dar cosas prácticas. Me gusta manejarme en el universo de la práctica. ¿Cómo comenzaría yo el sistema? Es bastante sencillo, es hacerlo tan fácil que sea imposible que no lo hagas. Así, digamos. O sea, por ejemplo, si yo tengo, ¿no?, que ponerme a leer, tengo que ponerme a estudiar alguna cosa, porque tengo que rendir un examen o simplemente, ¿no? Porque digo, ¿no? En esos momentos de lucidez que quiero leer algo, pero después a la hora de la verdad no quiero leerlo, ¿no? No, nunca abro el libro, nunca pasa nada. Simplemente vos sabés que no te vas a poner a leer 50 páginas de golpe. O sea, vos agarrás, te sentás en tu realidad, sabés que no lo vas a hacer y decís, bueno, no voy a leer eso, pero puedo leer una página hoy. Puedo leer una página, una carilla, ¿sí? Y ya está. Digamos, con eso ya concreté la primera acción del día que me diferencia del resto de los días en los que no estaba leyendo, no estaba haciendo nada y simplemente estaba posponiendo las cosas. Después justamente, ¿no? Ahí aplicamos la regla esta de los 2 segundos, en la cual comenzamos a hacer algo y una vez que ya comenzaste es mucho más fácil que vos lo sigas haciendo, ¿sí? Entonces, después empezamos a dividir las tareas, ¿no?, en micro objetivos, que es justamente, leo una carilla por día, después, si tengo que empezar a ejercitar, salgo a ejercitar, no me voy a ir a correr, por ejemplo, no sé, 10 kilómetros, pero puedo comenzar corriendo, no sé, unas 6 cuadras, por ejemplo, unas 5 cuadras, ya está. Corro eso, 10 ya cumplí lo que metros. tenía que hacer en el día, efectivamente. Empezás a hacer, digamos, de a poquito, empezás a trotar, qué sé yo, ya completaste eso, ya vuelves a tu casa tranquilo, ¿sí? Después lo segundo, ya para los hábitos que requieren un poco más de concentración, es empezar a crear un entorno, justamente retomando un poco, ¿no?, lo que estábamos hablando antes de un entorno sin distracciones, ¿sí? Si sabemos nosotros que tenemos tendencia, por ejemplo, a estar en la computadora, y yo peco de eso, ¿sí? Estar en la computadora, acá el hecho de tenerla prendida sabemos que nos distrae, es justamente evitar prenderla directamente o cambiar, digamos, si, por ejemplo, en mi caso, mi PC está en mi habitación, entonces lo que correspondería, como para que sea más fácil, es justamente irme, por ejemplo, al living, irme a otro lugar, salir de mi casa, ir a otro lugar donde haya, haya menos distracciones y me permita a mí crear este ambiente, ¿no?, de concentración y para que yo pueda hacer mejor las cosas. Y algo que es muy importante y que yo lo encontré bastante significativo cuando yo estaba, ¿no?, en el camino, todo esto del Kaizen, cuando comenzó todo este proceso, es aprender a recompensarme por cada acción que yo vaya logrando, por más minúscula que sea. Y esto también no es mucho una virtud estoica, el hecho de saber celebrar las pequeñas victorias. Más de uno seguramente lo puede ver como, ah, eso es un exagerado, eso es un dramático, ¿no? Porque, ¿qué, no sé, qué recompensa hay en correr 5 cuadras, ¿no? En un día de repente así. Y es que tiene su mérito y tiene su recompensa, porque si vos miras atrás al día anterior, yo antes era una persona que no se movía de su casa, que estaba acá. No sabía lo que era agarrar, ponerme un conjunto deportivo y salir a correr. Y hoy en día estoy justamente ejercitando, me estoy moviendo, estoy haciendo lo que tengo que hacer, así sean 5 cuadras, así sea una sola cuadra. Pero el hecho de aprender a recompensarte y dar las gracias por lo que vos estás haciendo es justamente motivo para que vos puedas seguir haciendo lo que te toca. Sí, puede ser, qué sé yo, el fin de semana, ¿no? Yo estoy a dieta estricta toda la semana, entonces si yo cumplo de lunes a sábado, el domingo puedo agarrar y puedo comer, no sé, simplemente, no sé, un sándwich más, un croissant más, una factura más, como le decimos acá, se puede hacer una excepción justamente y es una recompensa pequeña por algo también que es pequeño, pero que a largo plazo se hace algo gigante. Y ahí está el secreto. Al final nos remite el Kaizen, siempre te digo, una de sus máximas fundamentales, ¿no? Pequeños cambios, grandes resultados. ¿Cuál es la premisa aquí?
constancia, constancia, constancia. Generar un ambiente propicio, como lo decimos, obligarnos muchas veces a hacernos la regla de los 2 minutos, ¿no? A ver, padrino. Bueno, yo creo que ya dijeron todo lo que iba yo a decir. Pero en esta parte de la recompensa, fíjate que aprender a recompensarte es una de las cosas más difíciles que puedes aprender. Porque en primer lugar, uno para recompensa puede decir, me chingo una chela y esa es mi recompensa, ¿no? Al final del día, ¿no? Me chingo un tequila y esa es mi recompensa, ¿no? Me chingo un cigarro y ya con eso ya está chido, ¿no? Y esas son cosas que yo antes hacía por la parte del alcohol. Yo antes hacía algo y me recompensaba bebiendo. Luego tuve que dejar el alcohol por ciertas razones, ¿no? Pero entonces ahora lo que hago es un refuerzo muy cabrón para mí es el cigarro, ¿no? Entonces cada que hago una actividad en la que no puedo concentrarme o no puedo hacer, me echo un cigarro. Me fumo un cigarro. Así, quitado de la pena, ya estás comedán en algún punto, ¿no? Me fumo la mitad de uno y lo piso. No les estoy diciendo fúmense un cigarro, ¿no? Sino lo que estoy diciendo, cada uno de ustedes ahí en la audiencia tiene su recompensa. Ahorita, en este momento, no he querido dejar el cigarro, pero cuando lo quise dejar, mi sistema de recompensa se movió a los dulces. Yo lo que hacía cada que podía leer una página bien completita, me chingaba una paleta, o un chicle, o un chocolate, y continuaba, o lo dejaba hasta ahí por ese día. Y era a mí lo que me servía para como condicionar a la mente para poder mantenerme concentrado en la tarea. Vea, es todo. Ok, correcto. Digo, es importante lo que menciona el padrino, ¿no? Saber elegir a lo mejor las recompensas correctas y desde el que a veces no nos sabemos premiar nuestros esfuerzos hasta ser prudentes o mesurados con el tipo de recompensas que nos damos, porque en algunos casos puede resultar contraproducente, ¿no? Digo, es muy de... digo, lo aclaro porque sé que hay gente que nos escucha también fuera de México, entonces es muy mexicano decir el porque me lo merezco y pues ahogarnos en los excesos, ¿no? O sea, o el solo vivo una vez o el, no sé, Es que, mucho, es que mu- muchas formas de... esa falsa manera de utilizar el memento mori, amigo, por Dios. Porque es como que solo se vive una vez, entonces hoy voy y me excedo y es el desenfreno, ¿no? Entonces, no, no. Sí, no, hoy voy y me drogo y hago Sí, todo, tiro la casa por la ventana solamente porque memento mori, ya está. sí, Ese es o el sea, fundamento. y sabes que es como muy contraproducente y es muy contradictorio, porque sí, solo vivimos una vez, pero ese no es motivo para excedernos y ahogarnos en excesos, ¿no? Sí está cabrón y es como tú dices, Cero, porque, a ver, Agus es de Argentina, Cero y el padrino son de México, y yo soy de Bolivia, ¿no? Entonces es una casualidad tremenda que en nuestros países pasa exactamente lo mismo. O sea, no es un hecho aislado. Nos pasa a todos. Sí, claro, porque raíces españolas y así, entonces... Bueno, no eh, salgamos con temas no, polémicos, no, por favor, Cero. Por favor, Cero. no, 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 pero eso es un facto, ¿eh? O sea, Sí, eso sí sí. es un facto. Heredamos muchas cosas de nuestros conquistadores, digo, libertadores y aquellos que trajeron la civilización. Entonces, pues por ahí va, ¿no? Y por ejemplo, estos son malos hábitos que se han ido arrastrando de generación en generación y pues aquí estamos, ¿no? 200 y pico años después. Sí, Entonces, y justo. por ejemplo, aquí nos dicen, ¿no? Tenemos que vivir en virtud e integridad. Sí es correcto, pero no es sostenible todo el tiempo, ¿sabes? O sea, recuerden, hace rato en una conversación que teníamos un tema completamente diferente es lo que les decía, ¿no? O sea, la vida muchas veces se mide en opuestos y en balanzas. Nosotros siempre tenemos que tratar de mantener un equilibrio o tender siempre como al lado que nos genere más beneficios o resultados, pero no por eso va a ser que siempre o todo el tiempo estemos en esta parte, ¿no? O sea, somos humanos, somos imperfectos y falibles y tarde o temprano vamos a caer hacia el lado opuesto, ¿no? Entonces nos va a pasar un me lo merezco, como decíamos ahorita, ¿no? Un memento mori o un algo por alguna razón. Y es normal y no por eso tampoco nos vamos a dar golpes de pecho y decir, ay, no, y ahí flagelarnos y la cajita eso. No, es parte también del proceso, ¿no? Porque a veces el hecho de poderte recompensar correctamente y saber elegir qué cosas quieres cambiar de tu vida implica hacer las cosas mal y
transitar por este error, por este bache, por esta equivocación para decir, güey, la cagué, no quiero volver a hacer esto. Entonces te regresas al camino, ¿no? Digo, es una parte bastante importante, pues, experimentar, ¿no? Pero es que vivir en Y virtud bueno, es eso, o sea, es cagarla sí, y reconocer, o sea, eso es vivir en virtud. Si vos ves o revisas los fundamentos estoicos de la virtud, obviamente la virtud es, o sea, engloba una cantidad increíble de cosas, donde está también la eudaimonia, que es el arte de vivir bien, sin preocupaciones, ¿no? Pero también el está esta Hakuna parte, Matata. sí, el Hakuna Matata, exacto. Pero aquí está Ajá. esta parte de que, o sea, parte de la virtud es también hacer el fater y errata, ¿no? El poner la mano al pecho y decir, a ver, ¿en qué me equivoqué? La autocrítica. Lo arruinado es que esta autocrítica la tienes que aprender a hacer desde un punto de vista saludable, porque muchas veces uno no sabe hacerse autocrítico, o sea, más que autocrítica, te destruyes, ¿no? Es complicado. O caes en la indulgencia. Pe- Pero a lo que voy es eso, o sea, con esta parte de en virtud. Está bien vivir en virtud, lo que no quiero es que cometan el error de caer en los excesos. O sea, a veces polarizar demasiado, porque podemos decir, ok, a lo mejor peco de cagarla mucho, pero también pecar de buscar siempre la perfección, la mejora, siempre, siempre, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, en algún punto se vuelve enfermizo y lejos de traer cosas buenas, al contrario, resulta contraproducente, ¿no? Por eso digo que es mejor mantener como este equilibrio y siempre tender hacia un lado, pero cuando transitemos esta parte, pues no tan grata, pues disfrutar lo que decías, ¿no? O sea, estar en virtud y en armonía. Y bueno, respecto a todo lo que hemos mencionado, retomando un poquito, yo por ejemplo les recomendaría este tema para desarrollar sus hábitos y demás, algo que hemos aplicado nosotros y que incluso hemos comentado en más de una ocasión, que es esta técnica del time blocking, que lo llaman en la literatura, o como lo conocemos nosotros de este lado, es los pomodoros, ¿no? ¿Y en qué consiste, no? Designar bloques de tiempo específicos para desarrollar actividades. Por ejemplo, si yo sé que me cuesta mucho hacer un cierto tipo de actividad, aplicando obviamente de que estoy en un ambiente, voy a generar un ambiente que me haga más fácil o propicio el generar este hábito, que me voy a obligar desde la regla de los 2 minutos y demás, es asignar les digo, bloques de tiempo muy pequeñitos para desarrollarla. Por ejemplo, me cuesta mucho leer, ok, ya generé un ambiente, ya me puse un libro cerca del buró, no quiero más distracciones. Pues no sé, un ejemplo de 10 a 10:30 de la noche voy a tratar de leer y qué voy a hacer para poder leer y que me sea más grato o satisfactorio, ¿no? Pues voy a poner un temporizador en mi celular de no molestar 10 minutos. Y por 10 minutos, pues voy a agarrar el libro y me voy a poner a leer. Y cuando termine, pues termina el temporizador en el teléfono, me avisa, ok, pues descanso otros 10. Y de nuevo, otros 10 minutos, ¿no? Y podemos ir ajustando los bloques de tiempo en función de cómo vamos desarrollando el hábito o los tiempos libres que tenemos o las propias actividades del día a día, ¿no? Y esto que nos va a traer como consecuencia, pues me remito a lo mismo, ¿no? ¿Qué es mejor? Leer 5 minutos al día algo, leer una página o no hacer nada, ¿no? Mucha gente se la pasa a veces tanto planeando, idealizando o tratando de buscar el método del sistema que se vuelven completamente absortos en ello y no arrancan porque aún no existe el sistema perfecto, ¿no? El ambiente ideal. Mira, aquí el padre levanta la mano. Creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Ya la vida, las experiencias nos han dado esta lección de tú, hazlo con lo que tengas y con lo que sepas, pero hazlo, cabrón. Ya en el camino le vas arreglando, pero aviéntate, ¿no? Entonces digo, eso es una de las cosas que nos gustaría que se llevaran de este podcast. Entonces, aventúrense, háganlo, comiencen con algo súper fácil, pero comprométanse con ello, oblíguense un poquito, sí. Y al principio sí es difícil, es duro, es tedioso, incluso hasta aburrido o hartante, pero de verdad poquito a poquito, cuando menos se den cuenta, van a haber desarrollado un nuevo hábito, un nuevo hobby, una nueva habilidad, se habrán vuelto eh, expertos en algún tema que les guste, habrán incluso alcanzado la excelencia en algo en lo de por sí ya eran buenos. Entonces los invitamos a que hagan todo este ejercicio y que busquen algo. Nos encantaría leerlos en cajita de comentarios, pues si ven este episodio y unos días después o semanas después vienen y nos dicen, ¿saben qué? Me aventé, hice esto y pues me funcionó, ¿no? Súper, es la idea que queremos nosotros, que se lleven algo bueno de esto. Y me gustaría continuar con esta parte del Kaizen aplicado a las dinámicas sociales o relaciones interpersonales, que digo, Padrino nos ha eh,
Sorry, chicos, es que tengo aquí la caja de comentarios y hay algunos que sí se pasan. Es una foto de mí mirando Eh, hacia abajo y aparece, o sea, y aparenta que estuviera durmiendo. Por eso es. Bueno, digo, para la gente que solo nos escuche, precisamente nosotros por vivir en este tema de los hábitos, el Kaizen y la mejora continua y comprometernos a hacer cosas, el día de hoy todos estamos molidos, muertos, deshechos. Sin embargo, estamos con el compromiso de traerles un podcast y información que les pueda resultar eh, beneficiosa o de calidad para ustedes. Entonces aquí estamos medio cayéndonos de sueño algunos, pero al pie del cañón, ¿no? Y les decía, me gustaría retomar esta parte de las relaciones interpersonales, ¿no? De cómo puede aplicarse el Kaizen en cuanto a la comunicación o efectiva y afectiva, me gustaría llamarlo así, ¿no? En cuanto a nosotros, justo lo que mencionaba un poquito Beto, muchas veces, o Agus, digo, también incluso el padrino, cuando nosotros aplicamos Kaizen, tenemos cierta forma de cuantificar resultados y si tenemos un buen sistema y tenemos una buena trazabilidad, pues sabemos qué podemos hacer, qué podemos cambiar y demás, porque al final son cosas metódicas o algorítmicas, ¿no? O sea, debo hacer A, B y C para obtener D. Y luego ahí voy quitando la paja entre A y B y C y C y D para optimizarlo y llegar a D en menor tiempo, ¿no? O una D más grande o una D, no sé, diferente. Pero, por ejemplo, en este tema de las dinámicas interpersonales donde se involucra un segundo o más individuos, donde son otra mente, otro mundo, pues cómo funciona, ¿no? Me gustaría que hicieran este ejercicio de lo decía Padrino, ¿no? El cómo aplicó a sus relaciones familiares, ¿no? Y cómo trató de aplicar esta mejora, pero también a veces desde un lado más como consciente y humano propiamente, esta parte de acercarse con alguien con que a lo mejor pues no tenemos una buena comunicación, una buena relación o algún tipo de conflicto o situación que no nos permita tener una comunicación tan efectiva o un vínculo tan eh, positivo o sano y preguntarles, ¿no? ¿Qué puedo hacer como para mejorar esta parte desde mí, lo que a mí me corresponde, ¿no? ¿Cómo puedo ser un mejor amigo, una mejor pareja, un mejor hijo, un mejor padre? Y escuchar sin esta parte de defendernos. Y creo que aquí le va a hacer mucho clic al padrino porque él le toca muchas veces charlar con personas y decirles, güey, pues no te defiendas, ¿no? O sea, que no te brinquen las alarmas, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar estos cambios y acercarnos de una manera, pues, franca o honesta hacia los demás y mejorar nuestras relaciones interpersonales? Me gustaría comenzar contigo, Beto, si algo de esto te suena. Sí, de hecho, sí, amigo. Justamente no estoy. No estoy, o sea, o no estaba pasando la mejor situación a nivel de relaciones interpersonales, hablando de los últimos 2, 3 días, ¿no? Pero bueno, aquí para mí hay dos claves. Primero está empatizar, ¿sí? Siempre tratar de empatizar. Y por otro lado está tratar de hacer que, o sea, tratar de que exista un entendimiento mutuo. El tema con esto es que muchas veces, y esto, o sea, a ver, yo llevo 7 años en una relación, ¿no? Es muchísimo tiempo. Y claro, después de 7 años hay cosas como que se hacen rutinarias, ¿no? Esa es una realidad. O sea, después de estar 7 años con alguien hay cosas que ya sabes cómo funcionan, ya sabes cómo se mueven. eh, y se hacen como muy normales. Entonces, creo que es importante esta parte de tratar siempre de involucrar al otro, ¿no? Involucrar a la otra parte. Y digo, incluso lo he aplicado con ustedes, ¿no? Tratando de involucrarlos en mis cosas, chicos, vénganse, no sé, a checar este stream que estoy haciendo o qué les parece este video, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que estas partes, la parte de empatizar y la parte de hacer que te entiendan y hacerte entender también, ¿sí? Y obviamente entender a otros, es, digamos, son dos partes claves de las relaciones interpersonales y de la, o sea, y de la nutrición que le tenemos que dar a nuestros cercanos, ¿no? Las personas que están cerca de nosotros. Eso en un gran resumen, ¿no? Podría alargarme un poco más, pero no hay, digamos, como datos relevantes al respecto. Lo que yo estoy haciendo ahora, hoy por hoy, es como que estoy tratando de involucrar más, por ejemplo, a mi pareja en los gustos que yo tengo, ¿no? Y que ella haga lo mismo, viceversa. Porque haciendo una retrospectiva, han sido muy pocas veces que nos hemos dedicado como a esa parte de, ¿sabes qué? Vamos a ver anime, que es algo que me encanta, o vamos a la zumba, que es algo que le gusta a ella, ¿no? Entonces, son como dos mundos muy distintos y en ese sentido a veces uno siente que no comparte, ¿no? Entonces, para que la relación se nutre, esta parte es como una mejora del 1%, ¿no? Tratar de que la otra persona se involucre contigo y tú involucrarte con las cosas que le gustan a otra persona.
Es muy importante algo que también tocas, y de nuevo vuelvo a los comerciales, chicos, para la gente, el público que nos está escuchando, tenemos un episodio respecto a tema de dinámicas sociales y comunicación efectiva, entonces pueden irse a dar una vuelta al canal, ahí lo pueden ver, igual nos pueden dejar cositas en la caja de comentarios, y sí, o sea, completamente de acuerdo con lo que dice Beto, ¿no? Agus. Bien, yo lo voy a poner, no lo voy a plantear de una forma específica y es, suponiendo que yo hago marcha atrás, ¿no? En todo el proceso que tuve y que tuviera de alguna forma, ¿no? Que volver a comenzar desde cero sabiendo que era una persona, digamos, que no tenía una facilidad como para hablar con cualquier tipo de persona. Lo primero que haría justamente es tener conciencia de mi lenguaje corporal. Y cuando hablo de lenguaje corporal, ¿no? Porque puede ser el lenguaje corporal ya que estás teniendo, digamos, en un grupo de personas, o el lenguaje corporal que estás teniendo en tu día a día. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo te paras? ¿Cómo estás? Si estás siempre mirando para abajo, si siempre estás deprimido, el tema de las costumbres también, ¿no? Que te hacen detonar estos tipos de lenguaje corporal que te hagan sentirte mal. O sea, primero entender y ser consciente de que la postura que yo tengo, cómo me proyecto, qué es lo que hago, qué es lo que no hago, justamente también afecta directamente a mi bienestar, ¿sí? Arrancamos por ahí, digamos, y después irme, digamos, por algo, a ver, que vaya siendo, ¿no? Gradual, digamos, empezar a iniciar las interacciones con las personas, qué sé yo, con las que yo puedo recurrir, digamos, en los diferentes lugares. Por ejemplo, si yo voy al gimnasio, yo soy una persona que va solo al gimnasio, entonces hay un montón, ¿no? de personas dentro y yo no saludo a nadie, no hago absolutamente nada, entonces, ¿cómo podría comenzar directamente? Llego al gimnasio, simplemente con un gesto con la cabeza de hola o simplemente un saludo, una sonrisa, es una buena forma de empezar, digamos, a mojarte un poco, entrar en ese terreno, digamos, para empezar a hacerlo de manera así gradual. Después, al día siguiente, podés empezar con un buenos días, con un hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Después, qué sé yo, estar compartiendo, compartimos la máquina y empezar a sacar un poquito de conversación, una pregunta de cómo me ayudarías vos a corregir este ejercicio. O sea, ir de a poquito poniéndote algo como para que puedas empezar a tener esa soltura, porque es inevitable, ¿no? Si nosotros queremos cambiar algo, no basta con que nos quedemos en la teoría, cosa que ya también tocamos demasiado, digamos, en episodios anteriores, no basta con ser un maestro de la teoría, sino que basta también con hacer las cosas. A ver, vos podés tener demasiado conocimiento, pero tenés que hacerlo. ¿Sí? No importa si vos por ahí te aprendiste una sola cosa, pero la cuestión es que vos tenés que ir y hacer eso que te toca, que no se quede solamente en teoría, que vaya para las acciones. Después sería el tema de la escucha activa, entender que a las otras personas les gusta ser escuchadas, les gusta sentirse útiles. Entonces, cuando vos prestas atención a lo que las otras personas te están diciendo, muchas veces no hace falta que vos te saques un tema de conversación súper, mega, hiper interesante. Lo único que necesitas es escuchar con atención y darte cuenta de que la mayoría de los temas de conversación que vos puedas llegar a sacar de forma fácil te los está dando justamente la otra persona cuando vos tenés justamente la habilidad de escuchar atentamente qué es lo que te está diciendo, ¿sí? Por ese lado, así es como yo comenzaría si tuviera que empezar de nuevo, digamos. Por ejemplo, Agus habla aquí de esta parte, digamos, como un hábito, eh, digamos, el bautizar o generar un ritual para fortalecer vínculos, ¿no? Lo que dice el llegar y saludar al gimnasio, no sé, saludar a la recepción o hacerle un cumplido a alguna persona o llegar con alguien, pues, nuevo de tu círculo, de tu ambiente donde estás desarrollándote, ¿no? Y dar un mensaje de buenos días o generar un poco de charla fría. ¿Y cuál es la idea de esto, no? Fortalecer, pues, las relaciones y hacernos el hábito de ser, en este caso, o muy puntual, ¿no? Ser más sociables, ¿no? Entonces, padrino. Espérenme que me tengo que desmutear de dos lados, ya les dije. A ver, esta onda del Kaizen en el ámbito interpersonal, o sea, a la hora de desarmar a alguien para poderte comunicar con él, fíjate que ahorita justo que lo están platicando, lo estoy llevando así como que a la teoría en mi cabeza, estoy diciendo, ah, no mames, sí es cierto. Porque
A ver, justamente a mí me han tocado, no solo hablando del ámbito donde todos compartimos nuestra vida, que es el servidor, sino en muchos otros ámbitos me ha tocado desarmar gente y saber qué cosas hacer y en qué momento. No sé si han escuchado la frase de que el maestro llega cuando el alumno está preparado, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, esta es una frase que han casi prácticamente manejado mi vida desde que leí el libro de Alcohólicos Anónimos, porque no solamente por la parte de que el maestro llega cuando el alumno está preparado, sino que la interacción también puede llegar en el momento adecuado. Un ejemplo, ¿no? Cuando le estás haciendo, por decirlo de alguna manera, contención emocional a alguien, tú sabes cómo, o ya sabes cuáles son los algoritmos de comportamiento que tiene la persona, ¿no? Cómo recae en la emoción y vuelve a salir para volver a platicar lo mismo y volver a caer en la emoción. Y entonces en el momento en el que cae en la emoción, tú agarras tu garrita de alguna frase bonita y le dices, ahí te voy, ¿no? Y le dices la frase que lo va a terminar de tronar o le dices la palabra que lo va a terminar de romper para poder seguir trabajando con él y llevarlo, o yo lo que hago es llevarlo a un estado meditativo para poder llevarlo a su lugar seguro y luego de su lugar seguro llevarlo a hablar con su poder superior o con su niño interior, que muchos se quedaron en la edad de la niñez. Así que si alguno de ustedes siente que se quedó en la edad de la niñez, no me hagan hacerlo meditar porque van a valer madre. Por último, esta onda de cómo cerrar las emociones de los compas, o sea, más bien cómo cercar las situaciones y emociones de las personas a tu alrededor es súper importante, porque todas las personas por lo general, cuando los dejas hablar, siempre van a terminar hablando de lo que realmente desean. Tú simplemente déjalos hablar, por eso lo que decía Agustín, apréndelos a escuchar. Pero también reitero, una habilidad más importante que aprenderlos a escuchar es aprenderte a escuchar a ti cuando hablas. Ese es súper importante para poder interactuar con las demás personas. ¿Por qué? Ok, yo ya sé que estoy escuchando a Beto decir bla 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 bla, bla, ¿no? Lo que quiera sobre videojuegos y sobre que uno de sus videojuegos favoritos es tal, ¿no? Y sé que es un clásico de Super no sé qué Nintendo, ¿no? Un ejemplo, que ahorita no me acuerdo. Pero también a la vez, como yo ya me sé escuchar, sé cómo voy a manejar mi voz y mi interacción para poder llevar a Beto al resultado que yo deseo, que es que se abra más a mí. En el ámbito que yo desee, sexual, emocional, mental, de sus gustos, lo que él quiera. Deja de insinuarte, ¿Por carajo. qué? Deja de insinuarte. Y justamente acabo de aplicar la técnica ahorita para que él hiciera la broma y, ¿sabes? Y esto es llevar a las personas justamente en esta onda del Kaizen como a ciertas trampas mentales en la interacción para que vayan al resultado que tú deseas. Lo encierras, es un laberinto de interacción. Ok, por aquí no puedo, por aquí sí puedo, él me está hablando de esta manera, se está moviendo de esta manera, está alzando la voz, está bajando la voz. El humano es una pinche máquina perfecta de interacción social y te puedes aprovechar de eso bien cabrón. Bien cabrón te puedes aprovechar de esa máquina de interacción social porque es perfecta. Y como es perfecta y tan compleja, tiene un chingo de errores. Un puterísimo de errores por todos lados. Entonces lo truenas, lo pasas para acá, lo pasas para allá y demás. Incluso hay un caso de una persona que conozco que siempre, y no voy a decir el nombre porque está con nosotros en el podcast, pero siempre todo lo que hace como que le llega con retraso lo que siente. Y dices, ah, ya te llegó. Pero fuera de ahí, creo que lo más importante en utilizar este método es a la hora en que quieres reparar lazos con tu medio social, con tu primera sociedad. Porque, como yo les decía, ¿no? La primera vez que lo utilicé para reparar mi primera sociedad, que fue mi familia más cercana, papá y mamá, que de hecho están separados desde que yo tengo 3 años,
el 1%, ¿no? Como lo que decía Agustín, el hecho de ver en el plan qué cosa me estaba haciendo gastar más energía, que eran mis interacciones, y a la hora de querer cambiarlas, de quitar los distractores, de ponerme en el ambiente adecuado para hacerlo, fue un desmadre, güey. Fue un pedote. Fue una cosa de años, no les estoy diciendo, sí, con el método Kaizen van a poder hablar bien con su papá y mamá en 2 meses, no. A ver, te vas a aventar años porque en primer lugar no hay quien te enseñe a tratar a papá y mamá y en segundo lugar no hay a ellos quien les enseñe cómo tratar a sus hijos. Y entonces tienen que poner todos un 1% de su parte para que esto salga mejor cada día. Y eso es lo complicado. Porque ¿cómo convences a alguien que no eres tú de hacer ese esfuerzo del 1%? Es donde viene el pedo. Y es donde viene lo que les decía de la máquina perfecta. ¿Cómo vas a usar tu voz? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a llevar? ¿Cómo los vas a tratar? ¿Cómo vas a accionar y reaccionar? Porque son papá y mamá. Es bien fácil decir yo soy estoico y uso el Kaizen y tengo el control completo de mi vida. Y a la hora de los putazos, a la hora de que tienes que agachar la cabeza con papá y mamá para poder llevarte bien con ellos, está más cabrón, güey. La teoría es una cosa, pero la práctica es otro pedo. Puta, ahí yo tenía que Es aprender. parte de mi cero. Yo tenía que aprender con mi mamá, amigo, porque sí, o sea, neta, cuando uno trata de ser estoico, digamos, entre amigos, el círculo social afuera está facilito, amigo. Está Pero cuando las facilito. papas se están quemando en tu casa, cabrón, cambia la figura por completo, amigo. Sí he pasado por eso, sí, me identifico completamente. Claro, es un tema delicado, o sea, digo, por supuesto aplica Kaizen y yo creo que el padrino nos hizo como una buena síntesis y resumen de episodios anteriores que hemos tenido, desde pues comunicación efectiva a dinámicas sociales, e incluso esta parte pues de estoicismo lo mencionaba, ¿no? Y lo que hablamos ahorita, la mejora continua. Digo, aquí me gustaría hacer como dos pequeños paréntesis. El primero es, y tomo la cita de Hábitos Atómicos, creo que lo resume muy bien lo que es el padrino, ¿no? Las relaciones no se construyen con grandes gestos, sino en pequeños momentos. ¿Cómo construyes estos pequeños momentos, no? Como dice, el saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, de qué manera abordar a la persona y demás. Y miren, yo sé que y lo estaba escuchando ahorita, digo, Padrino nos hace sonar como unos güeyes bien manipuladores y maquiavélicos, así como de esta manera pueden desmadrarse a quien su chingada gana se les dé, pero no. O sea, si ustedes ya No nos somos han él. visto No, en mentira, episodios mentira. anteriores, ajá, si nos han visto en los podcasts anteriores y demás, se dan cuenta que pues, son habilidades sociales, comunicación, lo que yo les decía, estas herramientas de la navaja suiza, o sea, como que digamos, haciéndolo más amigable, es como lo que habla el padrino, es cómo usar de una manera efectiva mi navaja suiza para poder trabajar en este caso a la persona y poder pues apretarle el tornillo que le falta, quitarle las piececitas que le sobran y demás para poder llegar a una buena comunicación con esta persona, ¿no? Porque te digo, así como Sonorita nada más le faltó hacerle muajajaja, entonces te digo, no va por ahí, chavos, porque no va a faltar ya saben, ¿no? En el público hay de todo en la vida del Señor. Sí, de hecho, Entonces, ahí hay un comentario que te puede interesar, Cero. mira, por aquí dicen algunos comentarios, se sabe que sí son manipuladores, no mientan por convivir. Mira, soy un manipulador rehabilitado, ¿ok? O sea, yo no tengo problemas en admitirlo, pero soy un manipulador rehabilitado. Digo, que sea, pues, no sé, con altas habilidades sociales, carismático, tenga superpoderes y pueda volar es diferente, ¿no? Pero ya, manipulador ya no. Y jamás comunista como Beto. Ay, no. Entonces, ¿Sabes qué? No te voy a contestar nada más porque estamos en podcast, hijo de tu pinche madre. es que me acordé del episodio de Los Simpsons de podrá ser tal, pero Podrá- jamás una estrella porno, ¿no? Es como, nunca Sí. comunista. Ay. Y bueno, digo, eh, con eso daría como fin y después de este pequeño chascarrillo, porque la verdad estamos todos exhaustos, tenemos pues vidas muy ocupadas a veces, muy dinámicas y pues la verdad es que estamos bastante comprometidos con este proyecto y estamos haciendo el esfuerzo para traerles, les digo, contenido de calidad y que se lleven pues algo que pueda aportarles, ¿no? Y bueno, me gustaría pasar a esta parte del Kaizen aplicado en las finanzas personales.
me resuena mucho. Creo que lo hemos mencionado alguna vez aquí, algunos libros de finanzas personales. Y me gustaría pasar con este Pareto de las finanzas, ¿no? Pequeños ahorros, grandes resultados. Incluso nos lo dice un libro muy famoso como El hombre más rico de Babilonia, ¿no? Tienes 10 monedas, aparta una y olvídate de ella. Aquí nos dicen, no, pues trata de ahorrar al menos por comprometerte el 1% de tu ingreso mensual. Dicen, parece poco, pero en 10 años y con una buena herramienta de ahorro y con interés compuesto, pues puede volverse una suma bastante significativa, ¿no? ¿Ahí qué opinan, chicos? El Kaizen aplicados a las finanzas. Beto. Amigo, ahí me agarras por el punto flaco, ¿sabes? Porque yo miedo y plata nunca tuve, no mentira. A ver, lo que pasa aquí... Mar. Bueno, eso tampoco, ¿no? Yo nací sin mar. Tuve la mala suerte de nacer sin mar, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es... también nací sin balas, no como ustedes. Ustedes creo que las fabrican ahí. pero, pero bueno, el tema aquí Mentira no es. el tema aquí es el siguiente, amigo. Mira, tú mismo citabas El hombre más rico de Babilonia. Ese es un libro que a mí me ha ayudado muchísimo a manejar mis finanzas personales, porque yo tengo que decirlo, yo era un desastre manejando mi plata. ¿Sí? Ese 1% del que habla, bueno, el Kaizen, a mí me gusta más aplicar la que te dice El hombre más rico de Babilonia, el 10%. Hoy en día, sí, digamos, es un poco más compleja esta parte, ¿no? Porque ya no comerciamos en piezas de oro. Antes el oro tenía un valor y el oro era el oro y se acabó, ¿no? Pero hoy por hoy, pues, en cuanto a las diferentes divisas, monedas y otras cosas, se hace más difíciles. Se hace un poco más complejo. Consejos que yo doy, ¿no? Hablando del Kaizen netamente personal. Primero, sí está bien ahorrar el 1 o el 10% de tu salario y aprender a vivir con lo que te queda, ¿no? Con el otro 90%. Ya lo decía el libro, la idea es hacer que el oro que tú guardas de hijos y esos hijos trabajen por ti. O sea, básicamente poner a trabajar el dinero, lo que diríamos modernamente, ¿no? Después, siempre agárrense de una divisa fuerte, porque si su país está pasando por una situación, digamos, buena, va a ser fácil conseguir divisas fuertes como el euro o el dólar, ¿sí? Hoy por hoy en Bolivia no puedes conseguir dólar fácilmente, está bastante arruinado, entonces los que no ahorraron en dólares ahorita se deben querer cortar un testículo con su DNI, ¿no? Con su identificación para que les duela más. Entonces, sí, la idea de la mejora de finanzas personales es esa básicamente, se basa en el ahorro consciente, o sea, olvidarte del dinero que estás ahorrando y tenerlo guardado para cuando necesites, y en la reinversión, obviamente para la reinversión pues vas a necesitar un poco más de conocimiento, es bueno prepararse al respecto. Y por último, el libro te habla de algo que se llama gastos hormiga, el libro del hombre más rico de Babilonia, ¿sí? Tienes que aprender a eliminar estos gastos innecesarios que parecen diminutos, pero cuando tú haces una cuenta de cuánto estás gastando, realmente estás gastando muchísimo dinero. Les pongo un ejemplo claro que me sucede a mí, el gasto en gaseosa, ¿sí? Yo gastaba un chingo de plata comprando gaseosas, ¿no? Y una gaseosa no cuesta más de $1.50 aquí. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que aprender a medir lo que estaba gastando y dije, ok, ya no voy a comprar gaseosa todos los días, voy a comprar gaseosa 3 veces a la semana. Hoy por hoy casi no tomo gaseosa, entonces hubo una mejora bastante grande, ¿no? Pero sí, yo me voy más, en cuanto a las finanzas, sí me voy más a lo práctico porque pues la ciencia es clara. Ahorras, reinviertes y punto, se acabó. Aprende a vivir con el 90% de tu salario y el otro 10% guárdalo. Y obviamente siempre prioriza las deudas. Claro, es un buen primer paso para este tema de las finanzas y sobre todo para que la gente entienda esta parte. Y vuelvo a lo mismo, creo que la palabra que he dicho ahorita mucha parte de Kaizen es este Pareto, ¿no? Pequeños cambios, grandes resultados. O sea, saber desprendernos de un poquito de algo y por ejemplo, lo que decía Beto, ¿no? Lo retomo de esta manera, ¿no? Sentarse, hacer un ejercicio y analizar. Digo, esto va más enfocado propiamente a la educación financiera, pero pues sí, revisar nuestros ingresos, nuestros egresos y tratar de eliminar estos gastos hormiga o estas pequeñas fugas de dinero, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo en países como Latinoamérica, donde no existe una cultura del ahorro, nos pasa mucho, ¿no? Es como, pues nunca tengo dinero para ahorrar. Ah, sí, güey, pero pues tienes para tu cervecita, para comer 5 días fuera de casa, el cafecito de Starbucks, el Netflix, el gimnasio que pagas y el cual no vas, y por eso estás escuchando este podcast para forzarte a ir al gimnasio y un sinfín de situaciones o cosas que
que nos ponen ahí. Entonces digo, es importante comenzar con esta parte pues del ahorro y también un poquito aprender esta parte. Si vuelvo a lo mismo, cajita de comentarios, si les gustaría que un día habláramos de finanzas personales y educación financiera, que es algo que en lo que pues yo también he estado bastante involucrado y por ahí tuve algunos asesores y maestros, y en este caso una maestra. Entonces, pues con todo gusto, ya saben, aquí nos lo dejan. Y pues bueno, no, me gustaría resumir un poquito lo que dice Beto en esta cita de hábitos atómicos. No necesitas ser un genio para invertir, solo disciplina. Y volvemos también al hombre más rico de Babilonia, ¿no? Pedacito y guardarlo, un pedacito y guardarlo. Agus. Bien, yo solamente voy a agregar unas cuantas cosas más. Me parece perfecto seguir directamente el hilo que Beto, con el que empezó Beto, que es esta parte, ¿no? De aprender también a optimizar los ingresos. Porque si el objetivo es justamente, ¿no? Que no llegues apretado a fin de mes y que te alcance también tanto para las cosas que son importantes como para algunas que no lo son, y hay cosas que son, siempre van a ser algún que otro capricho, ¿no? Dentro de lo que nos podemos permitir. Una forma también de estar más holgados es estar constantemente también, ¿no? Adhiriéndonos al Kaizen, encontrando diferentes tipos de habilidades que podamos llegar a monetizar con el tiempo, que se hagan de forma constante. Si sabemos, por ejemplo, que tenemos un trabajo en el que nosotros nos desempeñamos bien y todo eso, y ese trabajo, por más de que nosotros ahorremos, no llegamos, digamos, a cubrir todos los gastos de forma cómoda, podemos también dedicar un poco de ese tiempo, siendo más eficiente y descartando todo, ¿no? Los tiempos muertos o tiempos innecesarios los que gastamos haciendo cosas que no nos van a servir para nada, aprendiendo, por ejemplo, alguna nueva tecnología que hay hoy en día, alguna nueva habilidad a la que le podamos sacar algún tipo de provecho económico, digamos, para seguir el hilo y empezar a estar un poco más holgados, digamos. De esa forma, después seguiríamos con el siguiente punto, que es justamente, digamos, organizar el dinero, digamos. O sea, entender, digamos, que hay, ¿no? Diferentes tipos de reglas y todo eso, pero hay que saber dividirlo así como corresponde, digamos, porque uno a veces se confía, ¿no? Uno se confía y dice, bueno, este mes, como me va funcionando este método, ¿no? O cualquiera de los métodos, hay muchas reglas para eso, pero regla X, me está funcionando por 2 meses, entonces este tercer mes podría sacar, ¿no? Un 1%, un 10% por ahí para alguna cosa que yo quiero, algún caprichito, quiero alguna cosa, que sé yo, y de ahí ya vas como rompiendo ese hábito que tanto te está costando crear, que es el preservar justamente lo económico. Empezar a abusar, ¿no? De esas partes, gracias a que el sistema estás viendo que te funciona de alguna forma y tampoco es cuestión de que vos estés sacando, digamos, dinero de estas partes, ¿no? Porque uno siempre tiene la tentación ahí de estar. Pero la cuestión es, si te alcanza justamente para poder pagar tus cosas y también te alcanza para tus caprichos una vez que vos estás organizado como corresponde, te corresponde esperar justamente 2 meses para juntar lo de los caprichos de esos 2 meses para poder tener ese capricho más grande por el cual vos querés sacar más plata. Digamos. Hay que ser responsable también por ese lado. Y después, como último, que yo añadiría que justamente, ¿no? Parte de lo que estaba diciendo, este sistema de checar qué es lo que funciona y qué no, es justamente revisar y ajustar los gastos que nosotros estamos teniendo. O sea, cuando nosotros nos adherimos a cualquiera de estas reglas y todo eso, empezamos, ¿no? A ver, digamos, si tiene o no resultados. Y ahí podríamos preguntarnos, ¿realmente nosotros logramos ahorrar lo que nos propusimos? ¿Bajamos los gastos innecesarios y podríamos invertir un poco más? ¿Podríamos hacer algo más al respecto para que quede de una forma en la que podamos economizar aún más y que no nos sintamos justamente apretados por la situación? Es importante también ese tema de estar checando constantemente para ir haciendo los ajustes que correspondan. Sí, claro, y digo, es bastante importante. Mira, por ejemplo, aquí en los comentarios nos dicen, no, pues yo estoy ahorrando cada mes un 10% para irme a Francia, ¿no? Pues qué bien aquí, Camila, que estoy leyendo tu mensaje. Me alegro que tengas esta cultura del ahorro y que te puedas ir pronto a Francia, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá, padrino, ¿qué- what the fuck? Perdón, chicos, es que me agarraron como en curva. Y te digo, o sea, es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí me gustaría tirar un facto, ¿no? Es bueno disciplinarse, les digo, no soy como mucho de extremos, pero por ejemplo, aquí les puede hacer una cita, ¿no? En Japón fue muy viral hace un tiempo un joven que se dedicó a ahorrar el 90% de su salario por 10 años porque él tenía como objetivo retirarse a los 35 y vivir pues de los rendimientos de este salario por vida, ¿no? Y lo logró.
Entonces digo, está cool esta parte, pero pues tampoco hay que como matarnos o al punto de pues, literal privarnos por algunas cosas, pero creo que eso ya es como un momento o una decisión muy personal y que pues ya viene de cada quien. Me gustaría ahorita que cerrar el padrino si tiene algo que aportar en esta parte del Kaizen aplicado a finanzas para dar paso al último tema del día de este podcast. Padrino. Voy. Me tengo que desmutear en 2 partes. Tenganme paciencia. A ver, puta, yo estoy igual que Beto. Como dicen los mexicanos, nací en crisis y me voy a morir en crisis, muy probablemente. Mis papás nacieron en crisis y todavía están vivos y hay crisis. Y mis abuelos nacieron en crisis y se murieron en crisis. Entonces, pero lo que comprendo y estoy comprendiendo del interés compuesto, yo en mi canal de YouTube estoy obteniendo prácticamente 30,000 vistas diario. Así se las pinto. En mi canal de YouTube estoy obteniendo 30,000 vistas diario. Si quieren, ahorita la puedo poner la pantalla aquí para que vean. No, Para no, no, hacer no. spam. No hace falta, no hace falta, no hace falta. Pero. Y esto no fue resultado de que subí un video y se me hizo viral y esas son mis 30,000 vistas diario, no. Yo tengo ya en mi canal de YouTube subidos 220 y tantos videos. Y los empecé a subir en noviembre. ¿Esto qué quiere decir? Que me he matado a subir videos casi diario, mínimo unos 5 videos casi diario. Y que mi interés compuesto me ha logrado conseguir 30,000 vistas diario hasta ahora. Llevo una semana teniendo 30,000 vistas diario. ¿A qué se refiere esta parte? El interés compuesto ha hecho que ¿cómo se llama? Que todos mis videos y todo mi esfuerzo sume para obtener un resultado más grande, ¿sabes? No es una cosa de que te vas a hacer famoso con un solo clip o vas a conseguir un chingo de dinero porque tuviste suerte invirtiendo en cripto o vas a tener un chingo de lana porque vas a conseguir el trabajo deseado o te va a llegar Santa Claus o el Rey Calcetín o Calcetín con rompos Mandy y te van a regalar $30,000 y vas a tener tu vida resuelta. No. El éxito, tanto en lo financiero, emocional, espiritual y mental, es una seguidilla de pequeñas acciones que te llevan a un resultado más grande. Incluso de los famosos, no fue un golpe de suerte, fue una cosa de muchos esfuerzos pequeños que los llevaron a un punto más grande. Justo lo dice Hábitos Atómicos, justamente ese libro lo dice. El éxito de las personas es una seguidilla de pequeñas acciones que los llevaron a un éxito mayor. Pero a nosotros nos gusta la satisfacción inmediata y en el dinero, en que quieres ser famoso, en lo que quieras, tú lo que quieres es que un video se te haga de 2 millones de vistas y de ahí ya, ¿no? Ya jaló. Y ese es el problema de nosotros en general. La satisfacción inmediata es lo que nos da en la madre. Y yo les voy a decir algo muy contrario a Cero. Si quieren algo, esfuércense hasta la muerte por ello. Ya tendrán tiempo de descansar después. ¿No creen que ya descansaron mucho tiempo? Gracias, Misro. Es parte. De nada, de nada. Digo, es que ya andamos un poquito cansados, entonces. Digo, a mí me gustaría aportar algo en esta parte de las finanzas que va más propio a la educación financiera, pero que se aplica como todo buen sistema y parte de desarrollar hábitos y mejora continua es escribir todo lo que hagan. Y no me refiero a un diario, sino, por ejemplo, en este caso de las finanzas, sentarse y hacer un presupuesto. Yo los invitaría aquí a hacer un ejercicio de sentarse y que, no sé, hay gente que le pagan a la semana, a la quincena o al mes, ¿no? Sentarse y hacer sus gastos, literal, ingresos, egresos, ingresos, egresos, ingresos, egresos. Cada cosa que gasten, un chicle, un refresco, una suscripción, su despensa, servicios, ahorro, y hagan y hagan el ejercicio de ver cómo anda este balance de sus finanzas y traten de... Primero se van a llevar una sorpresota porque eso va a ser más en el 90% de los casos de ver dónde se está jugando todo el dinero.
Y segundo, ¿no? A partir de este estado o de este diagnóstico de sus finanzas, tratar de hacer cambios. Recuerden, aquello que no se mide, no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. Siempre hay que tener un indicador, una referencia para poder saber dónde estamos parados y a dónde queremos ir, que era un poco lo que mencionaba también Agus, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar con este último tema, que es el Kaizen aplicado a la salud mental, ¿no? El padrino sin querer lo tocó un poquito hace rato. Entonces, a mí me gustaría ponerlo un poquito en el terreno más de lo práctico. Me gustaría dejarles un par de cosas que son desarrollar microhábitos para, por ejemplo, en este caso, reducir el estrés, ¿no? Entre nosotros somos como fans de muchas cosas, entre esto, un señor por ahí que se apellida Wim Hof. Nosotros practicamos su respiración para este tema de callar pensamientos intrusivos, reducir ansiedad e incluso someternos a situaciones que puedan ponernos un poco más en los extremos, pero que resulta bastante efectivo. Si les gustaría saber un poquito más, también ya saben, cajita de comentarios, igual a lo mejor en un podcast, pero si una pildorita, les recomendamos algo y demás. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedes aplicar este tipo de hábitos para reducir el estrés, ¿no? Practicar un par de minutos respiraciones profundas, escribir en un diario, hacer afirmaciones. El tema que yo mencioné en algún otro podcast, esta parte del agradecimiento, que también lo hemos tocado, ¿no? Pero pues volverlo un hábito, ¿no? Lo pueden aplicar de un sinfín de maneras. Yo me gustaría dejarles un ejercicio para nuestro público o audiencia, ¿no? Hacer una lista de 5 cosas, actividades o situaciones que nos permitan relajarnos, y de esas 5 elegir una diferente para cada día y hacernos el hábito de poder quitar este ruido mental o esta neblina que tenemos muchas veces en el día a día, y poder estar más en paz y más a gusto con nosotros mismos, ¿no? Me gustaría tocar también esta parte de la autocompasión como la mejora continua, ¿no? Les digo, por eso decía el padrino, como que medianamente tocó el tema hace rato, y es esta parte va a ser este ejercicio de tratarnos como trataríamos a un tercero, ¿no? Una persona que nos importa, un amigo, un padre, pareja, ¿no? Y si fallamos en esta parte de tratarnos de una mejor manera, no castigarnos, más bien tener la capacidad de hacer esta introspección, incluso desde vernos en como tercer persona o desde un segundo o tercer plano, y reflexionar y ajustar, ¿no? Beto. Ok, a ver, para mí esta parte igual es bastante importante, la parte de la salud mental, porque es algo que hoy en día siento que escasea mucho, ¿sí? O sea, siento que todo el mundo está ocupado de mejorar, digamos, su aspecto físico, de mejorar su apariencia, que su estatus, pero realmente se preocupan por su salud mental. Me parece una cuestión, o sea, una pregunta que es válida, ¿no? Hoy en día realmente no tenemos cultura de salud mental. Como tú mismo lo decías, ¿no? Aquí somos muy fanáticos de Wim Hof, de sus meditaciones. En lo personal yo hago mucha meditación mindfulness. Pero más allá de eso, o sea, también está, y tú lo decías muy bien, este discurso interno que nosotros nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Creo que es necesario que nosotros empecemos a estar en momento presente para identificar los momentos en los que nuestro subconsciente empieza a hablarnos, ¿sí? Y empieza a decirnos cosas o a llevarnos a pensamientos intrusivos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a reconocer estos pensamientos y también tenemos que aprender a callarlos, ¿sí? Nosotros tenemos que, o sea, el discurso que tenemos que tener para con nosotros mismos tiene que ser siempre el mejor, ¿no? Esta parte de estar constantemente hablándonos bien a nosotros, porque ese discurso que nosotros hablamos moldea también nuestra identidad. Nosotros moldeamos parte de la realidad en base a lo que pensamos, eso es un hecho. En base a eso que pensamos es que sacamos conclusiones o tomamos decisiones, ¿no? Es por eso que es tan importante trabajar en la salud mental, porque de nuestra salud mental y de la optimización de nuestra psique es que van a venir la mayor parte de nuestros buenos resultados. O sea, nada de lo que hemos hablado anteriormente es posible si no tenemos una salud mental óptima, ¿no? No es posible que tú cambies hábitos en tu vida si no tienes una salud mental óptima. Si tu discurso interno es yo no puedo, si tu discurso interno es yo no sirvo,
¿sí? O sea, tenemos que cambiar este chip y empezar a decirnos cosas como, ah, sí, sí puedo, sí es fácil, tengo la oportunidad de ser mejor hoy, tengo la oportunidad de hacer las cosas mejor que las hice ayer, tengo la oportunidad de mejorar hoy y de mejorar también para los que están conmigo, no solo para mí, ¿no? Entonces, va más o menos así, tenemos que cambiar ese discurso que nos contamos a nosotros mismos y esta parte es súper importante porque la mayoría de las personas allá afuera, caminando en la calle, tiene discursos que son sumamente intrusivos, ¿no? Donde su capacidad o sea, se ve meramente cuestionada por él mismo, o sea, por nosotros mismos, ¿sí? Cuando la realidad no es tan así. Cuando la realidad es que nosotros tenemos tanta fuerza que ni nos damos cuenta, ¿no? Cuando nosotros tenemos tantas capacidades, pero las invisibilizamos por ese discurso interno de mierda que nos contamos a nosotros mismos, porque no cuidamos nuestra salud mental, porque no abarcamos esta parte de conocernos a nosotros mismos. Qué doloroso que es conocerse uno a uno mismo, ¿no? Qué doloroso es ver lo bueno y lo malo, principalmente lo malo, ¿no? Pero qué doloroso que es, y es por eso que lo evitamos, pero es algo que necesariamente tenemos que hacer, es un menester al final. Claro, digo, es muy importante esta parte que también ya hemos tocado en otros episodios un poquito, del cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo la mente no distingue supuestos y muchas veces como el mero hecho de verbalizar un pensamiento, aun cuando sea de broma o una situación ficticia, la mente es capaz de interiorizarlo y como dice el padrino, no macha el cerco, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Aquí me gustaría, por ejemplo, invitar a todas las personas que nos están escuchando, si les interesa más este tema, podemos desarrollar un episodio completo respecto a un poquito la salud mental, abordado desde diferentes perspectivas. Y yo aquí esta parte de lo que mencionaba Beto, ¿no? Que le gusta mucho el mindfulness, me vino a la mente el famosísimo seminario Fénix de Brian Tracy. Recomendadísimo, si no lo han visto, dense la oportunidad. Está pues en YouTube y en diversas igual plataformas, entonces es muy bueno. Y también les recomendaría el trabajo, por ejemplo, del doctor Joe Dispenza, que trabaja esta parte de más metafísica, más de esta subconsciencia o supraconciencia y cómo trabajar el ser para moldear nosotros la realidad, lo cual también yo creo que es algo que sí sucede. O sea, de una u otra manera sí somos creadores y afectamos de cierta manera esta realidad y mucho implica el cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? También los invito a seguir el contenido de un creador de contenido, se llama Alejandro Peterson, en su canal, perdón, Wisdom Pad. Él también trata mucho esta parte, ¿no? Del diálogo interno, de esta parte de saber eh, meditar, eliminar pensamientos intrusivos, destruir creencias o pensamientos limitantes y comenzar a trabajar de una manera sana el cómo nos hablamos, nos cuidamos y de cómo desarrollar, incluso diría el hábito de la meditación y demás, y traspolarlo esto, ¿no? A todo lo que hemos hablado el día de hoy, por ejemplo, esta parte del Kaizen, ¿no? Entonces les dejo ahí el comercial, un saludo a Alejandro Peterson y continúo contigo, Aus. Bien, yo voy a ser bastante breve en este punto, pero quiero retomar, digamos, la importancia, ¿no? De entender que la salud mental no es simplemente un destino como tal, sino que es un viaje de forma constante que se repite todos los días, digamos. Nosotros, a ver, me voy a remitir mucho, ¿no? Para el estoicismo también con esto, y es, nosotros normalmente tenemos la mala costumbre de darle importancia, ¿no? A un montón de cosas que pueden condicionar por ahí nuestro bienestar, ¿no? Es como, a ver, yo pude hacer, ¿no? Qué sé yo, me pude correr estas 5 cuadras hoy, pude ir al gimnasio, qué sé yo, pero no sé, para mí no fue suficiente, este ejercicio no lo hice bien, no sé, qué sé yo, tenía un tipo al lado en el gimnasio que me estaba mirando feo y me hizo sentir mal y un montón, ¿no? de cosas y empezamos como a disparar la cabeza para todos lados, para cosas que por ahí nosotros no podemos estar controlando, ¿no? Porque exceden de nuestro control. Entonces también es, digamos, entender que aparte de que es un viaje de forma constante, parte de ese viaje tiene como principal objetivo que vos sepas el alcance que tiene de las acciones que vos estás haciendo y hasta dónde vos podés abarcar y de qué cosas vos también te tenés que liberar, ¿no? Porque si bien nosotros queremos hacer, ¿no? Todo el tiempo queremos hacer un montón de cosas a la vez, pero yo en algún podcast seguramente ya lo habré dicho porque yo me repito mucho esta frase, entonces por ende la suelo repetir mucho también cuando hablo, que es el que mucho abarca, poco aprieta.
Cuando nosotros queremos hacer tantas cosas y no planificamos, ¿no? Como corresponde y todo eso, normalmente nosotros nos sentimos angustiados, sentimos que todo nos supera, sentimos ya de repente que la vida es una mierda, que está todo mal, que no sé qué. Entonces, todo esto es producto justamente de la falta de planificación y de no apreciar justamente lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Empezamos a mirar la escalera entera y vemos, ¿no? Que nos faltan, no sé, 50 escalones así para subir y que todavía no empezamos ni siquiera por el primero, pero la cuestión es mirarlo de forma más simple porque es una cuestión de desglose acá. No es que la escalera se va a hacer más pequeña, sino simplemente concentrarse en que nosotros tenemos un escalón por delante. No tenemos que subir, no, nosotros no hacemos un paso y subimos los 50 de golpe, no, tenemos que subir un escalón. Después subimos el segundo, después subimos el tercero. O sea, te tenés que concentrar en el escalón que tenés delante, con el objetivo que tenés ese día. O sea, yo calculo que ninguna persona a lo largo de su vida pudo alcanzar un objetivo, ¿no? Así como lo dijeron ustedes, de un momento para otro. Esto es una cuestión que se va cosechando todos los días, que lamentablemente, a ver, digo, ¿no? Lamentablemente, y también lo pienso, y es que también es una suerte el hecho de que nosotros tengamos que pasar tanto fracaso, tantas cosas, ¿no? Tantas emociones y todo eso para comprender que el viaje y toda la mejora constante que nosotros estamos haciendo es realmente el tesoro, no la meta que vos estás consiguiendo, no la salud mental que vos conseguís, sino todo lo que vos aprendes y todas las experiencias y emociones que vos tenés que pasar para llegar a ese punto. Es decir, mira, hoy me siento pleno, hoy me siento bien, tengo las emociones, digamos, controladas, sé hasta dónde puedo controlar, digamos, mi vida, pero fíjate todo lo que vos tuviste que pasar. Digamos, eso me parece que es importante, ¿no? Reconocerlo. Y para mí, la salud mental comienza desde ahí, desde empezar a agradecer lo que tenés, empezar a apreciar, digamos, el camino que recorres y después, poco a poco, con la planificación, digamos, de los objetivos, te vas a empezar a sentir más pleno, porque sabes que cada día vas alimentando, ¿no? Vas alimentando. Te alimentas tu cabeza, alimentas tu cuerpo, alimentas todo vos, con pequeñas acciones que van a lo largo, digamos, de todo este camino que son los, por ejemplo, estos 50 escalones que yo planteo, ¿no? Claro, o sea, aquí me gustaría agregar algo más que viene en el libro de los 7 hábitos para las personas altamente efectivas también, que es o sea, va de la mano con lo que dice Agus, que es esta parte de saber, por ejemplo, tomar objetivos o tareas, dividirlos, tener una buena planeación, o como lo dice Hábitos Atómicos, una trazabilidad, ¿no? O sea, saber que voy a hacer A, B, C para llegar a un D. Por ejemplo, aquí retomaría, como les digo, en el libro de los 7 hábitos para las personas altamente efectivas, la matriz de importante versus urgente, ¿no? Tenemos los 4 cuadrantes, eje X, bueno, eje X, eje Y, y es como importante y urgente, ¿no? Entonces hay cosas importantes y urgentes, no importantes y urgentes, no importantes y no urgentes, y urgentes y no importantes, ¿no? Entonces eso también nos ayuda un poco con este tema de priorizar y demás. Y también me gustaría aportar algo más desde lo que está comentando Agus, ¿no? Bueno, y lo hemos comentado durante todo el podcast, el hecho de sentarte y ver qué hiciste ayer, qué voy a hacer hoy y cómo lo que hice ayer y lo que voy a hacer hoy me acerca a la meta que me tengo propuesta. Es esta parte de descomponer un objetivo en objetivos más pequeñitos nos ayuda bastante. Por ejemplo, este es la base o el fundamento del Kaizen que dio origen a metodologías ágiles, precisamente, que se pueden aplicar a un sinfín de cosas, como por ejemplo la metodología Scrum, que se basa en eso, ¿no? Yo defino un objetivo en un tiempo determinado, descompongo esta tarea en pequeñas tareas, las voy a asignar de acuerdo a una prioridad y luego esos tiempos los descompongo, digamos, en una unidad básica que le llamo un sprint y el sprint se resuelve con las preguntas que decía Agus, ¿no? ¿Qué hice ayer para llegar a esta meta? ¿Qué tengo que hacer hoy para llegar a esta meta? Y si voy a llegar a la meta en el tiempo que yo planeo. Y pequeños cambios y pequeñas acciones me van generando por acumulación llegar a inevitablemente a este resultado, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Padrino. Voy, pero déjame desmuteo de acá. Aguanta. Listo, ahora sí. A ver, ¿de qué estábamos hablando? Del Kaizen aplicado a la salud mental. Digo, le recuerdo, Padrino, porque el Padrino anda por momentos en la caja de comentarios y Ya sácalo, ya Cero. anda un poco disperso. Sí, ya sácalo. Obviamente Cero. sí me acuerdo. Mira,
el Kaizen aplicado a la salud mental. Estabas leyendo justamente cosas de que es complicado, que son muchas cosas que cuidar, que bla, 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 bla. A ver, retomémoslo y dejémoslo en lo simple. Este es algo importantísimo, mantenerlo simple. Como dice Agustín, un solo escalón a la vez. No tienes que pensar que tienes que meditar, que tienes que hacer la meditación mindfulness, luego que tienes que hacer el Wim Hof, luego que tienes que cuidar tu alimentación, luego que tienes que cuidar la manera en la que te hablas a ti mismo, luego que tienes que cuidar la manera en la que te autopercibes, luego que tienes que cuidar la manera en la que te ves el espejo, luego tienes que cuidar la manera en la que te hablas y la lista sigue y sigue, ¿no? La lista es interminable de todo lo que tienes que hacer. Manténlo simple. ¿Qué es lo simple y lo que nosotros enseñamos aquí? Ejercicio, meditación y lectura. Nada más, información para saber cuáles son tus pedos y cómo resolverlos. Ejercicio para tener control del cuerpo y meditación para tener control de la mente. Con estas tres cosas básicas puedes desarrollar los demás pilares que te hacen falta. Ejemplo, estos tres pilares te pueden llevar a desarrollar una buena relación con tu familia, que puede ser un pilar para sostener tu vida, una buena relación con tus hijos, que puede ser un pilar para sostener igual tus ambiciones, tus metas y demás. Otro pilar que puedes desarrollar es tu terapia psicológica que puedes llegar a tomar y basarte en desarrollar únicamente pilares. Yo siempre recomiendo tener mínimo 3: ejercicio, meditación y lectura, y los que yo prefiero desarrollar en mi caso personal. Yo tengo mi terapia de Alcohólicos Anónimos, tengo el servidor del Discord, tengo a mi familia, tengo mi ejercicio que lo hago nada más hasta lo básico, más básico de lo básico. Mi meditación, que yo ya no medito Wim Hof, yo hago ya meditación autoalusiva. Tengo mis lecturas que ya no son solo lecturas de superación personal, también ya le estoy metiendo alimento al alma. Y la última parte y uno de los pilares más importantes a mí, mi contacto consciente con mi poder superior. Ese es uno de los pilares más importantes para mí. El cómo le hablo o cómo me comunico con Dios. Que cada quien le hablará como quiera. Pero es una de las fuerzas más importantes, al menos para mí. Si en algún momento quisieran que se tocara un podcast sobre el poder superior, también se puede en la caja de comentarios. ¿Cómo creer en Dios? ¿No crees en Dios? Bla, 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 bla. Es parte, mísero. Es pues bastante importante, y a veces, como dices tú, el hecho de mantenerlo simple puede hacer que suene redundante respecto a lo que muchos otros creadores de contenido algunas veces comentan o demás, pero pues sí, tampoco es como que ellos lo hayan descubierto, ese es el hilo negro, ¿no? O sea, esto ya viene desde mucho más atrás y creo que siempre han sido, por algo volvemos a los básicos y es mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, desarrollando esos tres de la manera en que cada uno le resulte más efectiva, pues es una forma de poderlo traspolar y, como es esto, empezar a colocar más pilares o aquellas, no sé, pensamientos, actividades, emociones o demás que a nosotros nos sean benéficas. Hablo ya, pues cada quien tendrá que hacer este ejercicio de qué le funciona a cada quien y de qué manera, y pues con eso fortalecernos, ¿no? Me gustaría cerrar esta parte de todo el Kaizen con esta cita del libro de hábitos atómicos de James Clear, que de nuevo los invitamos a leerlo, es muy buen libro. Dice, no se trata de ser perfecto, sino de ser 1% mejor cada día, ¿no? Entonces, sé que suena muy fácil, a veces no siempre lo es, pero como siempre los invitamos, les hacemos este llamado a la acción de que traten de aplicarlo a sus vidas y de que incluso nos dejen aquí en la cajita de comentarios. Me gustaría invitar al público y a nuestros podcast escuchas a que traten de aplicar el Kaizen al menos una semana en su vida y que nos compartan su experiencia, ya sea en los comentarios de este video, en nuestras redes sociales, las cuales les estarán apareciendo en diversos puntos del podcast, e incluso si nos quieren arrobar en nuestros perfiles, que también les vamos a dejar en la descripción, con el hashtag desafío Kaizen, ¿no? Yo a mí me gustaría cerrar con esta parte, no sé si alguien tenga algo más que decir. Y digo, por ahí veo que el padrino ya está bien cansado. Tú, Agus, Beto, ¿algo que más les gustaría aportar?
No, pues Yo nada. podría aportar una última cosa. Vas vos, Beto. No, Después sí, sigo yo. por favor, No, Agus, por no dice favor. Beto Por que favor, no, esté sí. libre. O sea, iba a decir Gracias, algo, amigo. pero que siga Agus, por favor, que yo lo amo y no quiero que se enoje conmigo. Gracias, amigo. Ahí está, ya Ok. sabes qué pasa cuando me enojo. Bueno, voy a dar, digamos, voy a citar justamente, digamos, un autor de un libro argentino, seguramente no es tan conocido a nivel así, digamos, internacional, pero me gusta mucho porque te confronta justamente con las cosas que vos no querés. A lo mejor justamente no el tema este que estamos tocando del Kaizen, yo sé que va a haber más de uno, y cuando digo más de uno van a haber cientos, que van a estar, digamos, en la encrucijada este de decir, no, es que yo, lo que pasa es que yo aplico el Kaizen, que yo hago todo esto, que yo medito, que yo hago ejercicio, que no sé qué, que yo intento aplicar 30 millones de fórmulas, pero aún así no me da el tiempo. No tengo el tiempo porque a mí no me alcanza el tiempo, porque yo soy una persona súper ocupada y yo no puedo dedicarle tanto tiempo a estas cosas. Bueno, voy a apuntar directamente para esas personas con lo que dice este autor, que empieza diciendo, ¿qué preferís? ¿Vivir muchos años o morir joven? Vivir mucho tiempo, ¿no? Calculo que todos quieren vivir mucho tiempo. Pero imagínate vivir 100 años preso y enfermo. Hay mucho tiempo, ¿no? Si estás tanto tiempo ahí, justamente se vuelve una tortura. ¿Qué elegís? ¿Vivir un año en el paraíso o mejor 50 años? Ahora, cuanto más, mejor. El tiempo en sí mismo no vale nada, no vale absolutamente nada. Lo importante es lo que vos estás haciendo con ese tiempo, a qué se lo estás dedicando, ¿sí? Justamente nosotros lloriqueamos con que el tiempo no nos alcanza para nada, pero la verdad es que lo usamos mal, lo usamos como el orto, lo usamos para el culo, ¿sí? Nuestro problema no es la cantidad, sino es la calidad. No queremos vivir solamente mucho tiempo, sino que queremos vivir mucho. Vivir, no solamente sobrevivir, ¿sí? Si sentís que tu vida tiene sabor a poco, es porque no lo estás usando bien. Ahora, ¿qué es lo que más querés y por qué lo estás dejando morir en tu alma? ¿Sí? Yo cierro con eso. Ok, ok. Mira, primero, y aquí aportando un poco lo que decía Agus, me parece una reflexión bastante buena acerca del tiempo, porque la realidad es que, y es una ironía en el mundo entero, ustedes lo van a ver cuando salgan a la calle y miren a las personas, nos quejamos de que tenemos tiempo, pero cuando lo tenemos lo desperdiciamos, no hacemos absolutamente nada con él. ¿Sí? Y bueno, yo recalcar en las bases de la mejora y la implementación de buenos hábitos, que son hacerlo sencillo, hacerlo atractivo, hacerlo obvio y bueno, hacerlo reconfortante, ¿no? Para que te guste hacerlo. Y cierro con una frase de un filósofo chino, Lao Tse, que dice, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Entonces, primero hay que dar el paso. Las millas pueden esperar. Gracias, Beto. Padrino, creo que ya no tenía nada que aportar. ¿O sí, padrino? Digo, nada más, no voy a decir que le Nomás robo la palabra. le voy a decir al Agustín, no andes tirando cagada, güey, porque tiene ve de vuelta a ver el próximo podcast, ¿cómo le hacemos, eh? Pues bueno, No lo vamos a yo, arreglar. a mí me gustaría cerrar con algo retomando un poquito lo que dijo Agus. Creo que ya lo he mencionado en al menos algún otro episodio, pero si no lo vuelvo a mencionar, es como eh, con esta parte que los invitamos de hacer o crear nuevos hábitos, sistemas y buscar una mejora continua, así sea el 1%, muchas veces la gente va a caer con el error del no tengo tiempo. Y si algo me ha enseñado varios mentores a lo largo de mi vida y la vida misma es que no existe el no tengo tiempo, más bien existe el no sé priorizar las cosas, no sé organizarme, pero el tiempo siempre tenemos. O sea, ¿cómo es cuando hay un porqué si uno siempre encuentra el cómo, no? Sí, O más o menos algo así. Entonces, pues también los invito a esa parte, ¿no? O sea, si muchos de aquí nos están escuchando y en algún punto les resonó el ¿y cómo voy a hacer esto si no tengo tiempo de trabajo y estudio y tengo a mi familia o a mi pareja o mis actividades? Es como, no, o sea, sí hay tiempo para todo, solo hay que saberlo priorizar, mire, si no para muestra un botón. Claro, a veces hay que hacer esfuerzos o sobreesfuerzos y recortar, y aquí estamos nosotros, que solo vamos a dormir hoy 2 horas, porque pues aquí estamos comprometidos con esta parte del podcast, ¿no? Porque es una prioridad y es algo importante.
Entonces, los invito también como a hacer ese ejercicio, esa reflexión y pues cerrar con este episodio de Kaizen y recordarles, ¿no? Los pequeños pasos sostenidos en el tiempo son más poderosos que los cambios radicales. Como dice un dicho por acá en México, no más vale paso que dure que trote que canse. Entonces, pues disciplina, constancia y nada más. Si les gustó este episodio o creen que le pueda ser de utilidad a alguien, compártanlo. Y también cerrar con un extra que es una pequeña disculpa a todos nuestros radioescuchas porque nos escucharon con más energía al principio, pero ya ahorita andamos por los suelos, o sea, créanme que de verdad nos implica a veces un gran esfuerzo, chicos. Esperemos que lo disfruten y también esperemos estar más vivos y enérgicos para el próximos podcast. Y pues nada, ¿no? Denle like, compartir al video, síganos en nuestras redes sociales. Y pues nada, un gusto como siempre y nos vemos a la próxima.